Hola y bienvenidos a una nueva entrega de Vamos a jugar a Disco Elysium. Vamos a continuar por donde lo habíamos dejado. Ah, que ya que me acuerdo. Era que teníamos que echar un vistazo a este letrero. Vamos a ver qué nos encontramos aquí. You see a once bright mural towering above you. The signage has peeled off over the years, but you can still make out Feld Electrical R&D. Un cartel desilustrado se alza ante ti. Gran parte se ha despegado con el paso de los años, pero todavía se puede leer Eléctricas, Feld y +D. A slogan used to intertwine with the loops a long time ago. Esto lo había leído antes, Now, así que voy a only the pasar de shadow esto. of peeled letters remains. It says, "Tomorrow is just a whisper away." Nos vamos a acercar. Above the mural, a collapsed roof, broken windows set in walls that are cracking and will soon also fall, and the coastal breeze rustling and sighing in the remains of the edifice. Por encima del cartel se aprecia el tejado derruido, ventanas rotas entre muros resquebrajados, que caerán pronto, y la brisa costera aullando entre los restos del edificio. Feld Electrical. How ironic. All these dark rooms. Feld Eléctricas, pero qué ironía, está todo a oscuras. Feld Electrical. You only know them as a small company that makes ink cartridges. Looks like they used to be big. Ahora solo hace cartuchos de tinta, pero solían ser grandes, aunque los cartuchos de tinta son prácticamente como oro. There's something in the wind. Sometimes the only way to go forward is to fail first. Hay algo en el viento. A veces la única manera de avanzar es cometer antes un error. ¿Es posible que Ruby esté aquí dentro? In there? She could. Or she could be in the identical room over there. Or in that boat shack. In that church tower, maybe. Ahí, podría ser, o... Señala detrás de ti. Podría estar en otras unas idénticas. De ahí, o en esa choza. En la torre de esa iglesia. Sabes que no, Kim. Hemos estado ahí. Quizá. Why single out this one building? Vamos a estudiar escuchar el viento. Suddenly, No, all lo vamos is a tener que quiet. volver a probar. Vale, carga partida. Lo volvemos a intentar. You see a slogan used above them. There's something in the wind. In there? Why single out this one building? Vamos a volver a probarlo. Hemos quedado que era escalofríos. Escalofríos. Lo que pasa es que escalofríos no es una habilidad muy útil para mí, pero... Vamos a intentarlo una vez. Normal. Suddenly, No. No. you see a slogan used above them. There's something in the wind. In there? Why single out this one building? Vamos a subir unos escalofríos. No quería hacerlo, pero... Even though you're sure you succeeded, all is quiet. There is no cold hand brushing against your forehead, no rustle in the reeds. The wind has died down. The ruin in front of you is silent as a tomb. ¿Qué es lo que es? Parece que, aunque estás seguro de que ha salido bien, todo está en calma. Nada en una mano fría en tu mente, ni el rumor de la vegetación. El viento ha parado. En las runas ante ti impera un silencio sepulcral. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Trying to talk to the wind, the city, whatever you thought would happen, did not. And now you're just standing there with your hands fallen to your side. Tratas de hablar con el viento, con la ciudad, sea lo que pensabas que iba a pasar, no pasa. Y ahí estás, con los hombros caídos. Is trying to talk to the city something you've done before? Is it in your secret repertoire? A trick for when you're out of ideas? Esto de hablar con la ciudad es algo que has hecho antes. Es parte de tu repertorio secreto, un truco para cuando estás atascado. Prayer of sorts. To Revachol. Una especie de plegaria a Rebachol. Mira al detente, podríamos estar en cualquier sitio.
¿Cómo vamos a hacer para encontrarla? How do we? I was really hoping she'd be in the village. Okay. ¿Cómo? Esperaba encontrarla en la aldea, vale. She's probably north of the village, and this place is a peninsula. We already scanned most of the outdoor areas on our wild cryptid hunt, so we have an understanding of the geography, at least. Probablemente está al norte de la aldea y esto es una península. Ya hemos cubierto la mayor parte de los exteriores en nuestra búsqueda del críptido. Así que al menos nos hacemos una idea de la geografía. And then there's the church. If I were a murder suspect, I would not hide in the most prominent building here. But who knows? Maybe she's reckless. Y luego está la iglesia. Si yo fuera sospechoso de asesinato no me escondería en el edificio más llamativo, pero quién sabe. Quizás esté desesperada. Or spiritual. She could be looking for refuge. O espiritual, podría estar buscando refugio. Anyway, we do it the old-fashioned way, sector by sector. Go over the whole peninsula, ask the locals, enter the places where we can enter first, like we did in the village. En fin, podemos hacer como antaño, sector por sector, recorremos la península, preguntamos a la gente, de primeras entramos donde podamos entrar, como en la aldea. ¿Y si eso no funciona? ¿Y si no la encontramos? Then, if we're desperate, we can look where we can't enter. Bunkers, storm drainage, this place. I'm sure it won't come to that. Búnkeres. Me encanta que haya... bueno, en este caso, si entonces estamos desesperados, podemos buscar allí donde no podemos entrar. Búnkeres, acantarillado, este sitio... No creo que lleguemos a tanto. Mira hacia atrás, hacia la ruinosa masa roja al otro lado de la brecha. Walk the coast, the old boardwalk, the reeds. You can always come back here and talk to the wind again. Look where it already got you. Corre la costa, el viejo paseo marítimo, las junqueras. Si hubiera podido regresar aquí a preguntarle al viento. Fíjate hasta dónde te ha llevado. Escuchar al viento otra vez. Suddenly, there's a sigh, carried on the molecules around you, moving, flowing from high pressure to low pressure, like that of a woman emptying her lungs. She wraps the collapsing stone box in front of you in her breath, flowing through it. De pronto, un suspiro, propagándose a través de las moléculas que te rodean, en movimiento, fluyendo de presión alta a presión alta, como el de una mujer vaciando sus pulmones. Envuelve la estructura de piedra frente a ti con su aliento, atravesándolo. ¿A dónde lleva? In through the collapsed roof, flowing down a concrete staircase to the basement, sweeping away footprints in the dust on the stairs, and then the beach below the boardwalk, its winding tunnels, a whisper away. El tejado de ruido introduciéndose entre la escalera de hormigón y bajando, hasta el sótano, barriendo huellas sobre el polvo de los escalones y hacia la playa, bajo el paseo marítimo. Un entramado de túneles, apenas un suspiro de distancia. ¿Qué está pasando? She's down there. Está debajo. Creo que está ahí abajo, bajo el edificio. Okay. Why? ¿Qué se basa? Me lo ha dicho el viento. So, how do we get in there? The doors were on the collapsed side of this building. They're gone, basically. Se coge de hombros. ¿Cómo nos las apañamos para entrar? Las puertas estaban en la parte derrumbada del edificio, ya no existen. Hay una escalera junto al cartel, señala a la de la misma. A lo mejor podríamos ir por ella y entrar por el tejado. Perhaps you can climb them. We are not climbing anything. I'm 43 years old, and I plan to live to see 70. Puede que usted sea capaz de subirla, pero no vamos a hacerlo. Tengo 43 años y mi idea es llegar a los 70. There has to be a way to use brute force. Climbing sounds unsafe. Brute force is safe. Look around and find something to break if the ladder fails. Tiene que haber una manera de usar la fuerza bruta. Escalar parece arriesgado. La fuerza bruta es un valor seguro. Busca algo que se pueda romper por si falla lo de la escalera. Vamos a ver. Probaremos lo de la escalera. A rusty ladder leads to the rooftop. Some of the rungs are missing. Una escalera oxidada llega hasta la azotea. Faltan algunos peldaños. Yeah, that doesn't look good at all. No tiene muy buena pinta. Valor la situación. The distances between the remaining rungs are rather wide. You'd have to use the mounting brackets. However, they seem corroded and the peeling rust is razor sharp.
La distancia entre los trayectos restantes es bastante amplia. Tendrás que usar los soportes de montaje. Sin embargo, parecen corroídos y el óxido descascarillado está muy afilado. In addition, the first rung is going to be tough to reach. It's what, 3 meters above the ground, and you're 180? Además, el primer peldaño va a ser difícil de alcanzar. Está como a 3 metros sobre el suelo. Y tú mides... ¿cuánto? ¿1,80 m? 1,80 m parece correcto. Not to mention that the roof is collapsing and the wind gets pretty brutal up there. Dismounting from the ladder is going to be hard. Perhaps if you were to not climb the ladder. Instead... Eso por no mencionar que el tejado está derrumbado y el viento sopla brutalmente allá arriba. Bajarse de la escalera va a ser complicado. ¿Y si no subieras la escalera? ¿Y si en vez de eso... What if you were to reconceptualize climbing the ladder? ¿Y si reconceptualizaras la subida de la escalera? Astral projection. Be open-minded. Proyección about astral, this. abre tu mente. ¿Y si no escalo? ¿Y si me teletransporto? Teleportation is not a thing. El teletransporte no es una opción. El teniente te mira fijamente, impávido. El teletransporte es una opción, solo hay que concentrarse mucho. Vamos, Kim, ¿dónde está tu espíritu aventurero? This really has nothing to do with adventure. We are dealing with basic physics here. Esto no tiene nada que ver con la aventura, esto es una cuestión de física básica. No había daño probar. Oh yes, it could hurt. A lot. Oh, yo creo que sí que se podría hacer daño, y mucho. He is restraining himself from using a parental tone with you right now. Vale, vamos a intentar hacer sabor flare. Que tenemos muy poquito. De hecho, era nuestra peor característica hasta que nos la hemos subido. All Toma. you need to do is close your eyes and concentrate. Darkness enfolds you. You can feel the distance between the bench and the first rung of the ladder. All you need to is... Todo cuanto tienes que hacer es cerrar los ojos y concentrarte. La oscuridad te envuelve. Sientes la distancia entre el banco y el primer peldaño de la escalera. Ahora solo tienes que hacerlo. Zoot, zap, pow, crinkle. It's like magic. You feel yourself disappear. Your atoms fading out of existence. Bam, ta, stop, crack. Es como magia. Te sientes desaparecer. Tus átomos se desintegran. Oh my god, I can't believe it. Oh Dios, ¿qué ven mis ojos? Bam! You find yourself on the roof, having mastered the art of physical displacement. Zas, te encuentras en el tejado, habiendo dominado el arte del desplazamiento físico. Lo he conseguido, Zim. Me he teletransportado. I just saw you climb the ladder. You just climbed it like a regular person. Acabo de ver cómo has subido por ella. Por la escalera. Como una persona normal y corriente. The wind at the top of the building starts howling loudly, blowing away the lieutenant's voice. Faintly you hear. El viento a lo largo del edificio comienza a aullar fuerte, llevándote la voz del teniente. Oyes débilmente. Never mind. Find a way to let me in when you get inside. No importa, encuentra una manera de abrir. With a backup, especially if we think the suspect may be hiding here. No importa, encuentra una manera de abrirme paso cuando esté dentro. No se aventure sin refuerzos, especialmente si queremos que la sospechosa puede estar escondida ahí dentro. Vamos a ver. Pues hemos pasado. Maravillas, de maravillas. Una viga de soporte central destruida a causa del fuego de artillería. Y supongo que esto será bajar. Que es la escalera que hemos visto hace un montón. Uy, aquí hay algo. Caen piedras, hay una buena caída. Quizás necesitaré luz. Muy probablemente. Voy a ponerme la luz. Está cubierto de mugre y polvo. Apenas se distingue el exterior. Aquí hay algo. Oh, mira, una postal. Martínez, años 98.
El derrumbamiento casi sellado del sótano, apenas se puede cruzar. Murió la oficina anticuado, del siglo pasado, tal vez. Derribado y olvidado hace mucho tiempo. La mesa está volcada, cubierta de polvo naranja, rebosante de algo. Aquí está la puerta, donde podríamos intentar pasar. Two rusty metal plates that slide apart form a crude door. It's been here under the boardwalk for a while. Dos placas metálicas oxidadas que se deslizan formando una puerta tosca. Han estado aquí, abajo, la pasarela, desde hace tiempo. ¿Quién anda ahí? What do you mean, who's there? It's me, Kim. Stop playing around and help me get the door open. ¿Cómo que? Soy yo, Kim. Deja de hacer el tonto y ayúdame a abrir esta puerta. Empujar las placas a los lados para abrir la puerta. The doors seem to be on rails, but they've gotten jammed. You grab a side and put some strength into prying it open. With the help of your partner, the two metal panels slide open with a creak. Las puertas parecen estar montadas sobre raíles, pero se han atascado. Agarras un lateral y haces un poco de fuerza para abrirla. Con la ayuda de tu compañero, los dos laterales de metal se abren con un chillo. I hope no one dangerous heard that. Vaya, espero que nadie peligroso haya oído eso. ¿Hemos llegado aquí? After you climbed up to the roof, you mean? There's a maintenance entrance under the boardwalk. It's next to a drain pipe, possibly a storm drain. It was easy to miss before. Después de que escalar hacia la azotea, quiere decir, hay una entrada de mantenimiento bajo la pasarela. Está justo a una tubería de... está junto a una tubería de drenaje, posiblemente un desagüe pluvial. Era fácil pasar por alto. He's quite proud of himself. Está bastante orgulloso de sí mismo. ¿Entrada de mantenimiento? ¿Qué patronal? Yes. It's cool to risk your life climbing rickety ladders. Anyway, let's investigate these passages. Sí, lo de arriesgar la vida trepando escaleras desventijadas es guay, lo sabemos. Venga, investiguemos esos pasadizos. Venga. Pues ahora que tenemos a Kim. Kim. Este carro está lleno de carpetas antiguas y documentos cubiertos de moho. Un montón de paneles de cristal cubiertos, gruesos y polvorientos. Hay una chaqueta nueva. Más una de sugestión. Chaqueta de traje interisolaria. Que supongo que sería de un comercial. Tiene toda la pinta. A luz de la linterna descubres una grieta en la pared. Esto tiene pinta de ser donde está oculta esta señora. Así que... Y aquí hay unas... Aquí hay unas pisadas. Hay un zumbido antinatural. Huellas de botas en la arena. Una de las suelas parece más desgastada que la otra. El túnel se ha derrumbado. Tendrás que encontrar otro camino. Vale, aquí hay un refugio. A lo mejor está aquí dentro. Nos ahorramos parte del... No está aquí. Huele a rancio y tejido viejo. Hace meses, sino años, que aquí no duerme nadie. Aquí hay una gorra de +1 a socioeconomía mazoviana. Interesante. Propaganda revolucionaria en la lidera. Folletos y panfletos antiguos. Ollas, platos, polvorientos cubiertos de telarañas. A mustachioed and mutton-chopped man, amateurishly depicted, gazes at you with sad eyes. The plaque reads, K. Mazov. There is a spiderweb in the lower left corner of the portrait. Un hombre con bigote y amplias patillas, representando de forma poco profesional. Te mira a los ojos con ojos tristes. En una placa pone K. Mazo. Hay una telaraña en la esquina inferior izquierda del retrato. Quitar el polvo del retrato. Mira, Kim, es el camarada Mazov. A ver qué dice. Yes, I can see that. Looks like some communists were hiding out here. They left a long time ago. Sí, ya lo veo. Parece que los comunistas se escondían aquí. Se fueron hace tiempo. The lieutenant does not seem to share your enthusiasm. ¿A qué vienen todos esos alijos de armas y búnkeres secretos? We have found a lot of those lately. I guess what most people think of as history tends to linger in rundown neighborhoods. Martinez being what it is,
No one has gone through the trouble of cleaning out the old bunkers. Hemos encontrado muchos últimamente. Supongo que lo que la mayoría de la gente considera historia tiende a deteriorarse en los barrios marginales. Siendo Martínez lo que es, nadie se ha molestado en limpiar los viejos búnkeres. Alguien podría haberse quedado aquí hace poco. You mean like Ruby? No, I think we've stumbled on a piece of history. ¿Qué? ¿Como Ruby quiere decir? No, creo que ya nos hemos tropezado con un poco de historia. Vamos a quitar el polvo del retrato. Years' worth of dust is shaken off. The full head of hair, matched by an ample moustache and sideburns, look a bit silly. La verdad es que tiene un aspecto un poco ridículo. Someone crouches, heels digging into wet sand. Hands sweep across the sand. Grains sticking to the frayed skin of the fingertips. An old man sits on a slab of concrete and taps his fingers against the glass of a scope. You shudder. Aquí hace escalofríos, hace lo de siempre. De hablar de una hacienda, no sé, 100. Se sienta sobre un bloque de hormigón y golpea sus dedos contra el cristal de un visor. Te estremeces. Irme. Venga. Que son las descripciones floridas de escalofríos, que son más bien descripciones, lo que yo llamo William Gibsonianas. Que no aportan nada, pero dan un poquito de ambiente, pero ya está. Y ahora esto está bloqueado, pero esto no. Y esto creo que va a dar a la iglesia casi seguro. Tiene una pinta de llevar a la iglesia que lo flipas. El zumbido está haciéndose más fuerte. Creo que es por la maquinaria. There it is again, like a swarm of hornets buzzing under your scalp. A strange tingling you can almost smell. Ahí está otra vez. Como un enjambre de avispas tumbando dentro de tu cabeza. Y un extraño cosquilleo que casi puedes oler. Teniente, ¿sientes algo? No. What do you mean? Un dolor, un extraño hormigueo. I don't feel it, but we should still be careful. There were footprints back there, and I'm pretty sure they were fresh. Lo siento, no lo siento, pero debemos extremar la precaución. Hemos dejado atrás algunas huellas y estoy bastante seguro que son recientes. Yo también las he visto, huellas de suela derecha con la suela derecha desgastada. Looks like our suspect. If she's in here, we need to plan our next step carefully. Parece nuestra sospechosa. Si está aquí, necesitamos planear nuestro siguiente paso cuidadosamente. ¿Qué quieres decir? Once we detain a credible suspect, who knows what the Union and the Wild Pines will do? We'll set in motion events we have no control over. En cuanto detengamos a un sospechoso creíble, quién sabe lo que harán el sindicato y Will Pines. Pondremos en marcha sucesos sobre los que no tenemos control. You will upset the balance of power in Martinez. The deadlock between the company and the Union will destabilize. Alterarás el equilibrio de poder de Martinez. El punto muerto entre la compañía y el sindicato se desestabilizará. Keep calm. Go over the whole situation in detail. Sabemos que Joy sabe lo del asesinato, pero puede que tenga otras cosas que hablar con ella. Aún tenemos una cita con la pasma y mi arma. We absolutely cannot skip that appointment. Consider that 100% confirmed. I fear you'll need your gun for this. Considero 100% confirmado. Me temo que necesitará su arma para esto. His hand rests on his holster. It's not enough. You need a gun in your hand too. Your Sí, gun. tu mano se apoya en tu cartuchera, no es suficiente, pero tú también necesitas un arma en tu mano, tu arma. Sabemos que Joy sabe lo del asesinato, pero puede que tenga otras cosas que hablar con ella. Hemos comprobado que la baliza con los documentos de Claye. Quiero escuchar su explicación sobre por qué estaba vacía. Okay, why not? Whatever goes down might also affect her. The Union is watching her closely now. Not closely enough, you suspect. Pero es que no lo bastante cerca, pero aún así sería buena idea visitarla. Vale. Sabemos que Joy sabe lo del asesinato, pero puede que tenga otras cosas que hablar con ella. Yes. There won't be time for that once things go down. Matter of fact, I don't think there's time for it now, but... If you must. Si insiste, vale. Quizás debería informar a Joy sobre lo de Ebert. I leave that to your judgment. You already... He just can't be sure. Maybe it will yield something useful. ¿Cómo de mal crees que se pueden poner las cosas? Well, we are not responsible for what we can't predict, are we? Esto parece advertencia de fin de juego. Creo que toda la ciudad quede
No creo que toda la ciudad quede arrasada, sonríe la oscuridad. If you can't predict it, there's nothing you could have done. ¿Qué crees que nos espera ahí? I think I see a cavern. Maybe more cellars? I think we've been careful enough. We still have the element of surprise. Sí, quizás más sótanos. Deberíamos ser cuidadosos. Todavía contamos con el I factor wouldn't be sorpresa. so sure. You haven't exactly been sneaking. No creéis que estéis siendo muy Or sigilosos. maybe not. Either way, once we go deeper, Una vez que there will be no avancemos no habrá turning vuelta atrás, vale. Esto tiene pinta de ser fin de juego. Pues teniendo en cuenta que son las 5 de la tarde en el juego, vamos a salir porque necesitamos recuperar nuestra arma, porque nos falta. Entonces vamos a salir, vamos a hablar con Joyce y Clarge, porque nos faltaría esa parte. Voy a volver a hablar con ellos. Tenemos todo bastante reconstruido todavía, pero bueno. I was just thinking, what a nice day for questions pertaining to a murder investigation. Entonces encontré tu huella, pero estaba vacía, solo contenía agua de mar. Oh, Oh, Did you take the documents? ¿se llevó usted los documentos? no, of course not. As I said, it would have been too risky for me to use those documents anyway. My employer gave them to me. In truth, I should have destroyed them. No, por supuesto que no. Como dije, usarlos habría sido demasiado arriesgado. Me los dio mi antiguo jefe. En realidad debería haberlos destruido. She doesn't seem to be lying. She's genuinely spooked by their No parece estar disappearance. fingiendo. Le inquieta la desaparición de sus documentos. Temo que puedas estar en peligro. Yes, I am. Regardless of who took the documents. Sí, eso es así. Sea quien se llevó los documentos. It was probably just an accident. I was worried I'd been too careless with the latch. The documents were probably just washed away. Puede que no fuera más que un accidente. Me preocupaba no haberla cerrado bien. Puede que haya sido... Bueno, el cigarrillo de un lado a otro. La corriente que se los ha llevado. Yo tengo la sensación de que has ganado. I really don't know, sir. La verdad es que no lo I sé, certainly agente. don't feel like I've won. I feel like shit, sir. All the time. Lo cierto es que no me siento ganadora, más bien como una mierda, todo el rato. She smiles. Sonríe, una pequeña amarga sonrisa. No mientes. She means it. Pero has salido bien parada, te has librado de toda sospecha. Clearly, I haven't. We're having this conversation, aren't we? Está claro que no, estamos teniendo How esta well could it have conversación, ¿no? gone? I mean, Bien para de todo esto, no sé yo. Mira, alrededor. The snow falls on her shoulders, then melts in her light blonde hair. La nieve cae sobre sus hombros, soft. derritiéndose en su rubia melena, fría, suave. I'm stuck in Martinez just like all of us. I've been up here for... I don't know how long now. I like to call this my rooftop containment facility. De aquí Martínez, como todos, llevo aquí no sé ni cuánto. Llamo a esto mi azotea de contención. ¿Cuál es la causa de tal contención? For my sins, of course. The long-standing sins of a bad, frivolous person. Mis pecados, claro está. Los viejos pecados de una persona frívola y perversa. For destroying my first love. For working for bad people. The list goes on and on. Por destruir mi primer amor, por trabajar para malas personas. La lista es larga. Algo parece no encajar sobre esa hipótesis que he montado sobre Rudy. I don't know what to say. No sé qué decir. Todo parece demasiado fortuito para ti.
None of this is fortuitous for me. Para mí nada esto parece fortuito. Has logrado eludir toda sospecha. Did I? Why do I still feel suspicion hanging over me then? What I managed was to get him killed. I understand that. Ah, sí, en con ejército y sus pies. Entonces, ¿por qué sigues sintiendo la sospecha pendiendo sobre mí? Lo que logré fue que él muriese, así lo entiendo. The lieutenant looks away, over the railing. Teniente dirige la mirada hacia la lejanía. He feels uncomfortable with this conversation. Esta conversación le incomoda, no sabe por qué añadir. Eso es todo, supongo. She nods slowly. Asiente lentamente, cuidadosamente incluso. There is suddenly a strange glint in her eyes. Not malicious, but dangerous. De pronto aparece un brillo extraño en sus ojos. No es malicioso, pero sí peligroso. Tenemos las mentiras que has contado. Lies. No está claro lo que quiere decir. Yes, we demand she be punished for deceiving us. We demand her Entonces, anxiety. detente. We Kim, demand ¿por qué no le her hemos arrestado todavía? There may be grounds here. Tiene que haber pruebas At para least aquí, por lo for menos extended para detenerla por detention. un tiempo. A little whimper. The young woman hears you. She's looking around. Un pequeño gemido, te está escuchando, está mirando alrededor. Si usted dijera que quedas detenida, clase. Clausia. Repite con una sonrisa dolida y la espalda sobre la It barandilla. was my first real boyfriend who gave me that name. He never recovered from the shit we went through. Fue mi primer Just novio el me. que me dio mi nombre. Nunca se recuperó de la mierda en la que nos metimos. Por mi culpa. ¿Quién era él? He was a writer. He made Orenislet. And I destroyed him. Era escritor, escribía literatura orangesa y yo lo destrocé. Te miro a los ojos con los labios I temblorosos. know I'm shit. I know. But I haven't done anything. At least nothing illegal. Sé que soy una mierda de persona, lo sé, pero no he hecho nada. Nada ilegal, al menos. Failure to aid a police Intento de investigation. obstrucción de una investigación policial. She purposefully misrepresented information. Ha ocultado crucial información to the relativa case. al caso intencionalmente. Fucking mind games. Enough. Putos juegos mentales, ya basta. That's right, gang. Stern and merciless now. Stern and merciless as we reel her in. Cierto, cómplices. Con pinches. Adusto y severo mientras echamos el lazo. Has encubierto información relativa. Obstrucción a la labor de un agente policial. Nos has hecho perder el tiempo en una investigación crítica. Has encubierto información relativa al caso. Sin la confesión de los Hardys no tendríamos nada. The lieutenant produces a pair of handcuffs. El teniente saca un par de esposas. Please no. Por favor, no. Sus ojos se llenan de terror. Intenta alejarse. I think I know who did it. Who shot Lely. I can tell you. I can help you. Creo que sé quién lo hizo. ¿Quién le disparó a Lely? Os lo puedo decir. Os puedo ayudar. ¿Qué sabes? ¿Quién le disparó? She's silent for a second, as if looking into herself for certainty. Then, in a hushed voice, she says, Se cae durante un instante como si buscase algo de seguridad en sí misma. Después, entre susurros, dice: gearing up for this betrayal is hard for her. templarse para esta traición le resulta duro. Ruby. Ruby. ¿Cómo pudo haberlo matado? She could have had access to the roof. You've noticed that door there, right? Maybe it leads downstairs. Tiene acceso a la azotea. Ha visto esa puerta de ahí, ¿cierto? Puede que lleve a la planta baja. She could have come to the roof through that, then taken the shot right here, where I stand. It was dark outside. I wouldn't have seen her. Pudo haber subido a la azotea ahí para después efectuar el disparo desde aquí, donde estoy. Estaba muy oscuro. No la habría visto. Then slipped back downstairs without anyone noticing. Y That después is escabulló possible. escalera abajo sin que nadie se diera cuenta. Puede ser. Interesting theory. Did she know that door exists? Had you been out there? with Interesante her? teoría. Ella sabía que la puerta existía. Había estado aquí fuera con ella. Yes, of course. She's been up here many times, jacking private stations off the ring antenna. She used to come here to drink on the roof with me, before it got weird. Sí, por supuesto. Ha estado aquí arriba muchas veces, captándome señales privadas con la antena omnidireccional. Solía venir a beber aquí conmigo, antes de que todo se volviera tan raro. ¿Qué te hace pensar que fue ella? She has this thing for me, ever since I met her and the boys downstairs.
She's been pretty frank about what she wants. Ella tiene un algo por mí, desde que la conocí. A ella y a los chicos ha sido bastante franca con lo que quería. What she's saying is Lo que quería decir es sexo. sex. ¿Sexo? And more. Y algo I made más. the mistake of confiding in her. I told her I was on the run. She started protecting me. It became an unhealthy relationship. Y algo más. Cometí un error al confiar en ella. Dije que me había dado a la fuga y empezó a protegerme. Se convirtió en una relación tóxica. When I started spending time with Lely, she told me to end it. Said there would be shit if I didn't. It was not a good meeting. We stopped talking after that, but... Cuando empecé a pasar un tiempo con Lely, dice prácticamente en un susurro, me dijo que cortase por lo sano. Digo que sería mucho peor si no hacía nada. No fue un buen día. Dejamos de hablar tras ello, pero... I don't understand. What exactly in your relationship made you think she's romantically interested in you? No entiendo. El teniente suena incrédulo, esposas en mano. ¿Qué parte de su relación le hacía pensar que estaba realmente enamorada de usted? She said she's in love with me. She even asked me to run away with her when I told her I'm a fugitive. She started developing notions about our relationship. Decía estar enamorada de mí, incluso me propuso fugarme con ella. Cuando le dije que era una fugitiva, pero se comenzó a formar expectativas sobre nuestra relación. And you led her on? ¿Y usted le dio falsas esperanzas? El teniente entornó los ojos. A little. I was flattered, you know? But then I had to let her off, and it was not easy. I came to regret being friendly with her. We maybe kissed, nothing more. Me sentía halagada, pero después tuve que rechazarla y no fue nada fácil. Llegué a arrepentirme de haber sido amigable con ella. Baja la mirada. Después puede que nos besásemos. Nada más que eso. Entonces parece que estuviera obsesionada con usted. This is just an assumption. Solo es una suposición. I know what it sounds like. That's why I didn't want to tell you before. But she knew what had happened when I came downstairs. Sé que puede sonar a excusa, pero por eso no se lo quería decir antes. Pero ella sabía lo que había pasado cuando bajé por las escaleras. Somehow she knew Lely was dead. She wasn't surprised at all. When we came up here, she was calm as a stone, too. She cleaned it all up like she had a plan. De alguna forma supo que Lely estaba muerto. Ni siquiera estaba sorprendida cuando subimos aquí y ella estaba en calma. Lo limpió todo como si lo tuviera planeado. This is a familiar theory. You had it too, remember? Could it be that Ruby was covering up after herself? The lynching? ¿Te suena esta teoría? Tú también lo pensaste, ¿recuerdas? Podría ser que se estuviera cubriendo a sí misma, el linchamiento... Yet again, you're coming up with this. The worst thing is, it may be true. Y tú sin bajarte de la burra. Lo peor es que puede que esta vez sea cierto. Cuando Ruby dijo que sería peor si no terminabas tu relación con el difunto, ¿buscaba infundirte miedo? She came over one night, drunk, said she'd turn my life into a living hell. I've been threatened before, so I can tell when someone knows how to do it. Lo dejó claro una noche que vino a verme borracha. Dijo que haría de mi vida un infierno. Había sufrido alguna que otra amenaza, así que sabía muy bien cuando alguien iba en serio. And she's a pro. She must be. To keep the Hardys in line. I tried severing ties with her after that. I thought it had worked, but... Y ella es una profesional, debe serlo. Visto cómo mantiene a los Hardys a raya. Intenté entablar una relación de amistad con ella muchas veces. Pensaba que había funcionado, pero... Mira a través de la ventana de su habitación. Some of that fear is still with her. She exhales sharply. Parte de ese miedo aún sigue en ella. Exhala ásperamente. What are you talking about? She's afraid you'll arrest her. ¿De qué estás hablando? De lo que tiene miedo es que la arrestes. De acuerdo. Eso es todo lo que necesitaba de Ruby. Okay. Ok, And ¿y qué más? arrest Arresta a la the mentirosa liar ahora. now. Why? She told us some pretty ¿No has interesting contado muchas things cosas there. interesantes? Don't arrest her. Push her a bit more, but then let her off. That Ruby theory was solid. And she's beautiful. No la arrestes, presiona un poco más, pero de luego déjala ir. La teoría sobre Ruby es bastante sólida y ella bastante guapa. ¿A quién? Her. A sí Stop misma. listening No to her dejes que te distractions. distraiga.
Todo está muy bien, pero debemos arrestarle solo por si acaso. Acercarse un poco más. Es una mierda de persona. Hay instrucción a la autoridad, pero me ganaría una enemistad con los Hardys. Muy probablemente. ¿Qué hacemos? ¿La dejamos ir o la arrestamos? ¿Qué pensáis? Porque aquí sí que tenemos una lección. Deberíamos arrestarle solo por si acaso. A ver, vamos a ver quién ha votado. Arréstala por mentirosa. Arresta a la mentirosa ahora. ¿Y qué más? No ahora, autoridad, no la arrestes. Presionar un poco más, pero luego déjala ir. La tía de Ruby es bastante sola y ella bastante guapa. Pero está muy bien, pero debemos arrestarle solo por si acaso. Así que ya está. Después de todo, señor, vivimos en un mundo de mierda. It's a shitty world, and I know I'm shitty too. I know. Vivimos en un mundo de mierda y sé que estoy hasta el cuello. Sus manos se convierten en puños, lentamente rompiendo el cigarrillo que sostiene. But I don't deserve to be sent to the moral intern and ground into paste just because I disturbed the sanctity of accounting. That's some multinational. Pero no merezco ser pasto de moral intern solo por alterar la santidad de su contabilidad en alguna que otra multinacional. She's gearing up for a last stand. Estás preparada para un último empujón, esto es. ¿Qué otra opción tengo? You have those station calls, right? Where I have to show up at the station or I'll become a fugitive. You can write me one. You don't have to take me in right now. I promise I won't go out anymore at night. I'll be right here. ¿No tiene eso de la citación policial? ¿Esos que me obligan a aparecer por la comisaría en un determinado plazo me convertiré en una fugitiva? Relleno uno de esos. No tiene por qué enchilarme en este mismo instante. Prometo no escabullerme en medio de la noche. No me moveré de aquí. I know you can do that. Sí que puedo hacerlo. Just let me come in on my own. In 2 months. Or maybe even 1 month. That's all I need. Sé que pueden hacerlo. Tan solo les pido 2 meses o después me entregaré yo. Y después me entregaré yo mismo. Puede que 1. No necesito más. You do have the form. Usted tiene el formulario. Mira tu portapapeles. That's it. I'm calling it. Kim is beyond compromised. Eso es, lo que yo decía. Kim tiene en mente llegar a un acuerdo. Definitely, sire. En efecto, sí. ¿Qué puede cambiar en 2 meses? ¿O en 1? Everything could change. This city, the extradition rules, the people after me could be in jail. Or maybe Revachol. Todo puede cambiar. Esta ciudad, las leyes de extradición, la gente que va detrás de mí, puede estar en la cárcel o puede que Revachol se hace en silencio. There is desperation there in that silence. A cornered animal looking for a way out. En este silencio se palpa la desesperación, como un animal acorralado buscando una vía de escape. Maybe Revachol could be free. I could be tried in a free Revachol. An independent state that doesn't hand its detainees over to the moral intern. Puede que Revachol sea libre. Puede que obtenga mi perdón en una Revachol libre. Un estado independiente que no arroja a sus reclusos a la moral intern. A free Revachol. There is a low, distant rumble on the motor tracks. A great machine shaking the pillars down south. Electricity runs up your spine. Una Revachol libre. Se escucha un suave traqueteo de motor a lo lejos. Una enorme máquina demoliendo los pilares allá al sur. Una descarga sobre su espina dorsal. I find that hard to believe, miss. Me cuesta creerlo, señorita. Las esposas tienen en sus manos. Me gusta como suena otra Revachol libre e independiente. The world can change. It's changed before. El mundo puede cambiar, lo ha hecho en otras ocasiones. En sus pequeños ojos relucen pequeñas lágrimas. Her political Su overture visión has sobre política succeeded, surgido you see. efecto, ¿te das cuenta? This was her last card. There is nothing more she can say. The final decision is yours. You alone stand on the throne of your mind. Era esa tu última baza, no tiene nada. Era su última baza, no tiene nada más que decir. La decisión final es tuya, solo tú ocupas el trono de su mente. ¿Qué te mereces entonces? I don't know. To spend my days Y el with cigarrillo. smoke, drink and dance, wallowing in shit, Como cualquier otra just like persona. everyone else. Bueno, ya me he decidido a elegir qué hacer con ella. She looks at you in silence, her face filled with fear.
lips parted. Observa en silencio con la cara consternada por el miedo, los labios temblorosos. Wait. If you arrest her, Kim will have to transport her. You'd be without your partner for the rest of the day. Si la arrestas, Kim tendrá que llevársela. Estar sin tu compañero lo que queda del día. Shut up. He's making Estás tomando una decisión que va a tomar por su cuenta. Vamos a escribir una citación policía en clase. Si no la acatas, no podré ayudarte más. I won't. No lo haré. Fixa la visita de agitación y luego se recompone. Puede que no sea un terrible... Esto es un terrible error, Sire. Maybe, maybe not. Mercy is rarely a complete mistake. Puede que sí, puede que no. La piedad en sí misma es un error. I promise I will be right here all the time, nights too. I'll help you any way I can in this investigation, and I will be at Station 41 in 6 weeks. I promise. Vale, hablemos sobre Ruby y tú de nuevo. She nods. Okay. Gracias, aliviada. Vale, perfecto. She Concluir. slowly lights another cigarette and steadies her breath, as if in the presence of some tiger. Escalofríos otra vez. No tengo muchas ganas de esto, pero vamos a intentar hacer la escalofríos Rivina. Fuera cuando haya parado. Irme. Quiero bajar, no quiero estar aquí. A ver, aquí. Vale. Perfecto. Pues ahora poco nos queda por mirar. Podríamos... Podemos hablar con Joyce y luego esperar. A ver. Oh, ya no está Joyce. Se ha ido. No te dice, agente se ha ido a la aldea costera. Nos volvemos allí. Mira la aldea costera. Mira la aldea costera. Nos vemos allí. ¿Qué es esto? ¿Ir a la aldea de pescadores? ¿Qué me estás contando? Ah, pues sí, se ha ido aquí. Qué curioso. No esperaba que cambiara de sitio. I'll just keep the Cordeleche in the channel, if that's okay. It's too shallow near the pier. Mantendré la Cordeleite en el canal. Hay muy poca profundidad cerca del espigón. Rolla el cabo de amarre alrededor de un poste. Hi, ma'am. And it's a jetty, by the way. Sí, señora. Y por cierto, es una escollera. Of course. Jetty. I prefer a good jetty to a pier any day. Jetty? Por supuesto, una escollera. Prefiero una buena escollera a un espigón. Escollera. Something about the way she says it makes you want to sing. Una con su forma de decirlo te hace querer cantar. Escollera. Oh, jetty, oh, jetty. Oh, escollera, escollera. Responde con It's good tristeza. to see you here, detectives. Era veréis por aquí, inspectores. Yo acabo de llegar. What brings you here? ¿Qué la trae por aquí, señora? Nothing, really. I've had my eye on this jetty for weeks now, so I decided to investigate it personally. This cluster of buildings isn't on any of the official maps, as far as I can tell. No, en realidad, hace semanas que le he echado todo echando el ojo a la escollera. Así que decidí investigarla personalmente.
Este grupo de edificios no está en ninguno de los mapas oficiales, hasta donde yo sé. That, and she's also keeping an eye on you. Eso y que te está vigilando. ¿Has estado espiándonos? Spying has such a negative connotation. I did track your progress along the coast, however, and decided I would be better able to assist you from here. Espiar tiene una connotación muy negativa. Aunque seguí su progreso a lo largo de la costa y decidí que sería mejor poder ayudarle desde aquí. Then there's the matter of that little scamp in old lady clothes. She threatened to paint the cordelate she read. Like blood, you see. Well, I like it the way it is. White. Y además, ahí estaba el esperpento de las ropas de anciana. Amenazó con pintar de rojo sangre el cordelate. A mí me gusta como está, blanco. What is this? Destruction of property? Hooliganism? Elder abuse? And who is this scamp, anyway? ¿Qué esperpento? ¿Qué es eso? Destrucción de la propiedad, vandalismo, incluso abuso de ancianos. ¿Y quién es ese esperpento a todo eso? ¿Qué esperpento? ¿Quiere que lo investigue? No need. Lillian and I are getting on much better. For one, she appreciates the concept of rent. No es necesario. Además, me llevo mucho mejor con Lillian. Ella aprecia el concepto de alquiler. Y bien, ¿qué opinión le merece este lugar? How do I like it? ¿Qué opinión me merece? Observa el panorama de la aldea. Granizo que se derrite sobre los bloques de hormigón. Restos de construcciones dejadas a medio terminar hace 10 años. Water drips down eaves of eternite. The jetty below her feet creaks to the tune. El agua gotea por los aleros de Eternita. El muelle bajo tus pies cruje al son de la música. The smell of salt and dog shit in the background. O sea, hay sal y mierda de piedra. It's pornographically poor. The street has no name. All the men are dead or missing. And is that the carcass of a motor carriage over there? Es pornográficamente pobre. La calle no tiene nombre, todos los hombres están muertos o desaparecidos y aquello es el chasis de un carruaje motorizado. Entrecierra los ojos. I'm surprised that woman hasn't put me to the sword yet. Maybe she will. You should ask your questions while you can. Me sorprende que esa mujer no me haya amenazado con la espada. Puede que lo haga. Tendrá que hacer sus preguntas mientras pueda. Dark eyes survey the coast leading up to Martinez. Dull grey metal rests in her scabbard. A sword. The wind is too loud for her to hear. Los ojos oscuros observan la costa que conduce a Martinez. Un metal gris opaco descansa en su vaina. Una espada. El viento es demasiado fuerte como para que os oiga. Fortunately for you, madame, the RCM is on the scene. Afortunadamente para usted, señora, la MCR está en la escena. All right. Está bien. Politics Hora de la time. política, al lío. Let's real men, real politics, real thoughts in your head. Hombres de verdad, auténtica política, pensamientos reales en tu cabeza. Tiene motivos para estar asustada, todo esto es culpa suya. Maybe. Pues tal vez se apoya en la barandilla mirando hacia el cielo gris. Above you, there forms a quilt of altocumulus clouds, twisting into each other. The Sobre wind ti se tugs forma and stretches them over the bay. un cúmulo de nubes que se enrosca entre sí. El viento las arrastra y las extiende sobre la bahía. Their cloud shadows slide over the ruins of Revachol West. Wherever they pass, the temperature drops slightly, but perceptibly. Las sombras de las nubes se deslizan sobre las ruinas de Revachol Oeste. Por donde quiera que pasen, la temperatura baja de forma apenas perceptible. Have I told you how they discovered this place? He contado cómo descubrieron este lugar. El viento aumenta su identidad y su impermeable se agita. ¿La isla? No, the El sol- Insulindian. No, la Isola. Isola Indulíndica. ¿Qué es una ¿Qué es una isola exactamente? I'm guessing you don't know Entonces them. no lo sabe, ¿no? No me han dicho cómo la encontraron. Well, your condition has left you no worse off than most of these people. The literacy rate is around 45% west of the river. 50 years of occupation have left these people in an oblivion of poverty. Bueno, su condición no la ha dejado peor que la mayoría de estas personas. La tasa de alfabetización de este es de alrededor del 45% al oeste del río. 50 años de ocupación han hecho que la gente se olvide de su pobreza. El 45% del percentil es que en el que yo opero. Me he olvidado, es muy típico de mí. I knew you would sympathize.
Most Revacholians will never know what this place means. Our home. This island of matter. Or why they were ferried over in the first place. Sabía que lo entendería. La mayoría de los revalochianos nunca sabrán lo que significa este lugar, nuestro hogar. ¿Y por qué fueron trasladados para empezar? Remind me to tell you one day. For now, how can I assist you in this new location? Recuérdame cómo que se lo diga algún día. Se arregla el pañuelo alrededor del cuello. Por ahora, ¿cómo puedo ayudarle en este nuevo lugar? Díganoslo, ¿tenemos tiempo? Do we? ¿Lo tenemos? He hecho un vistazo a su slot diminuto. Sí, tenemos que hacer 4 horas, así que... I hear you have singled out a suspect and are in pursuit. This is cause for cautious optimism. He oído que tiene mira un sospechoso y que lo persigue, lo cual es motivo de cauteloso optimismo. No quisiera retrasarle. This story she will tell only before she leaves Martinez, at the very end of her stay. Esta historia te la contará solo antes de dejar Martínez y lo hará al final de su estancia. Maybe there is something else I can assist you with. Gracias, es todo por ahora. Vale, pues vamos a tener que hacer tiempo entonces. Con lo cual nos vamos a tener que ir... Nah. Vamos a mirar las jaulas, que para esto tenemos tiempo. ¿Están muertos ya? The trap is full of locusts. Y hay rasgo de pámidos. Llegados del fásmido, pero nos podemos ir a la ribera de Martinez. Quizá. Necesitamos recuperar el arma. Si no fuera por eso estaríamos ya intentando hacer la recta final del juego. Ahora lo que tenemos que hacer es buscar que nos podamos teleportar. Teleportar, es decir, hacer el viaje rápido, quiero decir. Que creo que... No, todavía aquí no. No se puede. Creo que es aquí. Justo en la plaza. Ahora sí, viajar aquí. Era de Martinez. Y nos vamos a hacer... horas. The worn and beaten You can revisit the bench if you ever need to pass the time when Lieutenant Kitsuragi is gone. Puedes pasar el tiempo en blanco. Ah, no puedo pasar el tiempo si está Kim conmigo. No me jodas. Entonces, ¿cómo demonios hago pasar el tiempo? ¿Tengo cosas para interactuar? Sí. Nos ponemos a interactuar large con... letters on the front form you pry open the box. A reprint. It doesn't seem to correspond. A quick guide. The options are in the Welkin. The Welkin, you stuff it back in a colorful... Este es el juego de rol. El juego de rol que tengo, pero... no puedo hacer gran cosa. ¿Tengo alguna otra cosa que puedo hacer? Busca arriba a lo largo de la costa. Esto lo tengo. Sincroniza los sinusoides con Noid. Darme la pasma y recuperar tu arma. Alguien por ahí haciéndole pasar por agente con tu arma. Reúnete con ella en la antigua lonja a partir de las 22 horas. Encontrarse en el paseo marítimo, más allá de la aldea pesquera. Vale. O sea, no puedo pasar tiempo con esto. Vamos a viajar aquí, que esta es la iglesia. Espérate. Había una cosa. Libera de Martinez. Hola. Hello again, officers. Have you come to admire my mural? ¿Has venido a mirar mi mural? Mi amarica y mundo de mierda te mandan saludos. I don't believe it. No lo puedo creer. Y yo que pensaba que los dos no tenían modales. The bemusement in her Los conciertos de su voz voice doesn't enmascara su fully mask genuina genuine ternura. tenderness. Parece que te tienen en alta estima.
They'll never be Creo que serán calaveras, skulls, pero but their hearts are in the right place. sus corazones están en el lugar correcto. Los calaveras molan. Bueno, entiendo. Suficiente, pues. Thank you for passing on the Gracias message. por entregar el mensaje. Now Ahora run vete, along, cerdito. Piggy. Vamos de luego, Cindy. Vale, pues no es ella. Vamos a... Uf, lo que pasa es que ahora me acaban de romper, porque yo pensaba por lo menos hacer pasar 4 horas con esto. Si no, va a ser un coñazo bastante grande. Voy a intentar hablar con Kim. Yes? Creo que debería saber que no soy capaz de recordar nada. No response. He's having trouble processing it. Incluso que Believing creerlo. it even. Verás, no recuerdo nada. Una gran cantidad de alcohol tiene la culpa. Have you tried concentrating on something other than your personal affairs? Intenta concentrarse en algo más que sus asuntos personales. There is a sudden, Vale. harsh edge to his voice, like he's tired of hearing about your personal affairs. Y temo que esto es una situación médica. Really? You look fine to me. Bueno, yo le veo bien. Estamos hablando de daños graves, una destrucción inconcebible. Me miré en el espejo y no tenía ni idea de quién era. This psychodrama is unbecoming. Este psicodrama es impropio de un agente. Clearly, he prefers to think you're malingering. He cannot fathom that anyone could drink so much as to retroactively erase their entire life. Obviamente prefiere pensar que estás haciendo el enfermo. No puede concebir que nadie pueda beber tanto como para borrar de forma retroactiva toda su vida. No es psicológico, me he provocado algún tipo de daño cerebral importante. A una escala sin precedentes. Then you should consider seeking medical attention. You can use the radio in my kinema to call your station's Lazareth. Was there anything else you wanted? Nada, vamos a hablar con Lazaret. Así aprovechamos un poco el tiempo. Inside, you see a set of steering levers, a radio microphone, a pull-out toolbox. The white suede feels luxurious. Vamos, radio. Precinct 57, how may I assist you? Quiero hablar con el Lazaret de la comisaría 41. It will take just a moment, Será officer. un momento, agente. Her voices fade out into the familiar radio static. Bueno, se desvanece la familia estática de la radio. Gottlieb, what you want? Oye su nombre aclararse la garganta con avidez y luego una respuesta. Gottlieb, ¿qué pasa? He's carelessly chewing on a piece of hard Mastica un caramelo duro con total despreocupación. Me dijeron que llamara a Lazaret. La gente está preocupada por mí. Oh, it's ¿Eres you. tú? Sí. He perdido la memoria, toda. With all the damage you've been dealing yourself with drugs and alcohol, I'm not surprised. Con todo el daño que te has causado con las drogas y el alcohol, no me sorprende. There is no surprise in his voice, only careless superiority. No hay sorpresa en su voz, solo superioridad despreocupada. ¿No le sorprende? De acuerdo. ¿Algo más? What else? I'm not a brain doctor. Look on the bright side. You've got a whole new life now. Use it wisely. ¿Qué más? No soy médico del cerebro. Mira el lado positivo. Ahora tienes una nueva vida. Úsala sabiamente. ¡Hala! Hasta luego. It's hard to say if he doesn't believe you or doesn't care. Resulta difícil distinguir. Si no te creo, no le importa. Bueno. ¿No hay nada más que puedo hacer? What? You want me to do blood work for you again? Tell you just how bad things really are across the board? You want another rundown of everything collapsing inside your body? ¿Acaso quieres que te haga otro análisis de sangre para decirte lo mal que estás así en general? ¿Quieres otro informe de todo lo que está derrumbándose dentro de tu cuerpo? La verdad es que no creo. No creo que pueda asimilarlo ahora mismo. Será mejor que vuelva al trabajo. Do that. I need Ando. to go. Some idiot has glued his eyelids shut with cyanoacrylate. It looks like Mac Thorson, but it's hard to say because his eyes are swollen. Aldo, tengo que irme. Un imbécil se ha pegado los párpados con cinoacrilato. Creo que es Mark Thompson, pero no podría decirlo con certeza. Tiene los ojos muy hinchados. It's not fucking cryoacrylate. It's super glue, Doc. No es puto crioacilato, es pegamento del fuerte, doctor. Cyanoacrylate is superglue. Sí, el cianoacrolato es pegamento fuerte. Muy bien.
Supongo que esto es todo por ahora. El teléfono hace clic y de repente se oye la voz familiar. Anything else I can help you with, officer? Eso es todo por ahora. 57, over and out. In the cabin, you see a set of steering Cerrar la levers. puerta. Venga. Perfecto. Pues no sé qué hacer ahora. Porque tengo todo esto, tengo que hacerlo a las 10. Es que tengo que hacerlo a las 10 de la noche. Encontrar la mala del crimen. Determinar el origen del disparo. Dar la isla en busca de inicios de disparo. Esto no sé cómo hacer. Encontrar el arma del crimen. Esto es un arma funcional que emite balas del calibre 4.46. Voy a preguntar a esta gente de aquí. Aquí tenemos un señor viejo que probablemente sepa algo. Watch out, Gaston. It's Inspector Oath. Come to throw more of our stuff into the sea, officer. Cuidado, Gastón. Es el inspector Soquete. Viene a tirar más expectativas. Nuestras pertenencias fuera al mar, agente. René, me he topado con tu garita. Tengo un -1. Me he topado con tu garita. Yes, the Debardiers Union pays me to stand vigil during the nights. Not out of any political allegiance, mind you. Sí, el sindicato de voceros me paga por mantenerme en vela por las noches. No por ninguna alianza política, claro está. I'm an old man. Don't sleep more than a few hours every night anyway, and money is tight. Soy viejo de todos modos, no duermo más que unas pocas horas cada noche y el dinero escasea. Añade con un ligero suspiro. He feels like he has to justify himself for some reason. ¿Debiste ver algo en la noche del asesinato? Tu garita da directamente al patio. Yes, it does. Unfortunately, I wasn't working that night. Been on a 2-week leave since last Monday. Así, pero por desgracia no estaba trabajando esa noche. Llevo 2 semanas de permiso desde el pasado lunes. ¿Quién estaba trabajando esa noche? No one. La garita The boss estaba. has been on man since last Monday. There's no other guard. It's just me. Nadie. La garita lleva vacía desde el lunes pasado. No hay otro guardia, solo estoy yo. No one has been guarding the container yard since last Monday. ¿Nadie ha estado vigilando el depósito de containers desde el lunes pasado? Yes. It's not actually an issue. I mean... Bueno, en realidad no es un problema, es decir... Look, officers. The container yard doesn't actually need a guardsman. Never had one before, René. Monsieur Claire had that booth built specially for him. Agentes. It's mostly decorative. En realidad el depósito de containers no necesita guardia. Nunca tenía uno antes de René y el señor Sinclair hizo que construyeran esa garita especialmente para él. Es mayormente decorativo. ¿Mayormente decorativo? The possibility of someone being in there is enough to discourage any ill-minded individuals. La sola posibilidad de que haya alguien ahí es suficiente para desalentar a cualquier individuo malintencionado. Intentar argumentar. Evrard created this job for René because he knows the Royal Carabiners' pension of honor and PTSD isn't something a man can live off. A decorated Kingsman collecting tear reflects bad on the whole neighborhood. His words. Evar, creo ese trabajo para René porque sabe que la pensión de honor de carabinero real y el trastorno de postestrés, de estrés postraumático, no dan para vivir decentemente. Un soldado decorativo, condecorado que va recorriendo basura, da mala imagen a todo el vecindario. Sus palabras, no las mías. Evar sí que sabe, los grandes cuidan de los pequeños, todos trabajan juntos, me encanta. Can we conclude the topic of my guard booth now? ¿Podemos zanjar el tema de la guarita de guardia? Entendido, gracias. Yes. Like I said, I would be up anyway, so might as well keep an eye out. It keeps my senses sharp. Mira la estatua de Philip III en la rotonda. Ah, yes. King Philip III on his steed. A reminder of what Revachol once was. Oh, sí, Philip III, un recordatorio de lo que fue Revachol una vez. Oh, absolutely. At the mercy of a cocaine-snorting tyrant who emptied the treasury so he could sleep on a bed of gold. Ah, por supuesto, a merced de un tirano esnifador de cocaína que vació el erario para poder dormir en un lecho de oro. A superpower, feared and respected. A testament to what this country can be
under the leadership of a true king, someone who knows how to rule. La superpotencia temida y respetada. Testamento de lo que es este país podría ser bajo el liderazgo de un auténtico rey. Alguien que sepa cómo gobernar la ciudad. ¿Cómo debía gobernar un auténtico rey? Decisivamente, sin temor a ofender la sensibilidad de los débiles, mentecatos entre sus súbditos. Es algo que los insurgentes nunca entendieron. Vale. Yo creo que un líder debe cuidar de la gente antes de que sí mismo. A nation is only as strong as its leader. That's why it was such madness to try to. Una nación es tan fuerte como su líder, por eso es una locura intentar. Don't get started on that again. What happened, happened. Me empieces con eso otra vez. Lo que pasó, pasó. Hay cansancio en su voz. He escuchado esta matraca muchas veces antes. The Carabiner doesn't reply, but his entire being communicates unbreakable resolve. El carabinero no responde, pero todo su ser transmite una resolución inquebrantable. No one and nothing can change this man's mind. He is as rigid as they come, still in that antique uniform. It's a symbol for him. Nadie y nada puede cambiar la opinión de este hombre. Es tan tozudo como el que más. Todavía enfundado en su antiguo uniforme. Para él es un símbolo. Hablemos de otra cosa. Right. Gracias por su tiempo. Irse. Con postura con qué va. Postura la tengo súper subida yo. Un arma funcional del calibre 44. Podría probar aquí, pero hace mucho tiempo, hace días que no pruebo nada aquí. Si no recuerdo mal, aquí había un búnker. This orange machine is dead still. Tira la manivela. Turning the crank feels oddly satisfying. It's all gone now. You'll never become a... What better to assuage the creeping sense of failure than some frozen fat and sugar? Te voy a forzar la You tapa. slip your finger if you want to try again. Equip the pry bar by going to the tools tab in your inventory. Vamos a ver. Irme. Lo que pasa es que esta barra a lo mejor no es lo suficientemente poderosa. This orange machine is dead still. It has a hand-cranked ice cream churner and an electric freezer. La palanca The no es lo ice around suficientemente fuerte. slowly melting. A few bricks have fallen off, revealing a compartment behind the wall. ¿Por qué estaría ese It rifle ahí seems there are escondido? firearms. He likes this find. Lo que pasa es que aquí había un rifle pero no funcionaba. ¿Cómo demonios puedo abrir eso? Aquí hay algo. Dinero. No me sirve de nada, pero... Porque tenemos la ventaja esa que nos da dos de pasta cada vez que hacemos algo. No puedo hacer pasar el tiempo. No puedo utilizar un libro para pasar el tiempo. Voy a intentarlo. Hola, niña. Hello again, sir. ¿Qué es el romance? It's the type of book where there's a rich lady and she has to choose between the good man and the bad man. El tipo de género literario en que una mujer rica debe elegir si quedarse con el hombre bueno o el malo. Sonríe al pensar en ello. Puede que imagine a sí misma en esa situación. Or there could be a story about a poor lady getting a rich man. It's about man and lady business, sir.
O también podría ser la historia de una chica pobre enamorándose de un hombre rico. Siempre va de asuntos entre hombres y mujeres, señor. ¿Hay alguno en que un hombre pobre se quede con la mujer rica? It happens, but usually the guy gets rich in the process. Or should actually be rich himself, but has lost his family property unjustly, like during the revolution or something. A veces, pero normalmente el hombre se enriquece por el camino, o en realidad ya es rico, pero ha perdido su propiedad familiar injustamente durante la revolución o algo así, ya veo. Those are unhappy books, for most of the pages. People sad about what they have lost, but then it all turns out just fine in the end. Esos libros no son nada alegres, al menos la mayoría de las páginas. La gente está triste por lo que ha perdido, pero al final todo sale bien. ¿Qué pasa cuando los dos hombres son los malos? These are not very common. You can't have a choice between bad and bad. Nobody wants to read a story like that. No suele ser lo normal, no se puede elegir entre lo malo y lo malo. Nadie quiere leer una historia así. Sí está muy bien escrito. Well, maybe then it's fine. Maybe if the lady then decides not to pick either, because she doesn't need a bad man. Yes, that would be interesting. Bueno, entonces a lo mejor sí. Puede que la chica decida no irse con ninguno de los dos porque no necesita un hombre malo. Sí, así sería interesante. ¿Qué pasa si todos son pobres? That's really not a proper romance story. That's more like everyday life. Eso no se parece a una historia romántica de verdad. Es más como es la vida cotidiana. Sí, a veces también hay que escribir sobre la vida real. Sí, la gente pobre es aburrida. A veces hay que escribir sobre la vida real. Not in romance books, sir. No en los libros románticos. Nice and pretty people, and everyone is happy in the end. No, pero no en los libros románticos, señor. Tratan sobre personas buenas y atractivas que tienen un final feliz. ¿No hay ningún libro en que los planes de ambos, hombres y mujeres, no acaben bien? I haven't read many of those. Maybe you should ask Mom. No he leído muchas de esas. A lo mejor podría preguntarle a mi mami. Tal vez lo haga. I'm sure she can help out. Anything else you're curious about? Nada, basta de romanticismo por hoy. Tengo más preguntas. Maybe some about other books? ¿Cómo te llamas? My name is Annette, sir. My mum, her name is Plaisance. She owns the store. She's inside, minding the register, or organizing the stock. Me llamo Annette, señor. Mi madre se llama Plaisance y es la dueña de la tienda. Está dentro, haciendo el inventario, la caja. La pequeña se sobresalta de repente a mirar por la ventana, con los ojos como platos, como si recordara algo. Feel free to step in and browse. Pueden entrar y echar un vistazo a nuestra mercancía. Vale, supongo que eso haré. Irme. A ver, vamos a ver qué tenemos aquí. A small mountain of colorful board game boxes. There are numerous types of games for all ages. A lot of shelf space seems to... Necesito uno que me haga pasar el tiempo. The display rack is brimming with worn paperbacks featuring an extreme... Gentalerman me parece una mierda de novelas. Y esto ya lo hemos echado un vistazo antes, así que ya sabemos de qué va. Miren su documentaría la estantería. Dicen semejante cacharro. Shelves filled to the brim with crime novels featuring the supposedly stalwart crime fiction. Novela negra. What's more, not a single mention of all the stress this work creates upon the officer's family. Claro que hay una lista. Dick Mullen on the job. Get Me Mullen. The stalwart adventures of Richard P. Mullen. Dick Mullen and the murder in the orchard. The sordid affair of Dick Mullen. Dick Mullen, a destajo. Agárrame Mullen. Las interesantes aventuras de Richard P. Mullen. Dick Mullen, el asesinato en el huerto. El sólido romance de Dick Mullen. A killing is declared. Dick Mullen in the murder house. Oh, Dios mío. The final case of Dick Mullen. An obvious lie. Dick Mullen in the clock tower. The ordeals of Dick Mullen. Dauntless Dick. Dick Mullen's funeral pyre. The murder of Dick Mullen. El asesinato declarado Dick Mullen en la casa del crimen. El último caso de Dick Mullen, una mentira descarada. Dick Mullen en el campanario. Las odiseas de Dick Mullen. Dick el intrépido. La pira funeraria de Dick Mullen. El asesinato de Dick Mullen. ¿Dick Mullen muere? Oh no. Turns out he faked it to solve a case. No. Resulta que lo finge para resolver un caso. ¿Hay más? Yes. There's also the dame who did it. Farewell, my Mullen. Faking death seems to be a common trope in the Mullen series. The morbid tales of Dick Mullen. A dark tide turns.
Sí, también está en La dama que lo hizo. Adiós, Malen mío. Fingir la muerte parece ser un tema recurrente en la saga de Malen. Las mórbidas historias de Dick Malen, la oscura María se revuelve. Tragedy calls for Dick Mullen, another one with fake death. And, of course, Dick Mullen, the murderer. In order to catch a murderer, Dick Mullen must become the murderer. La tragedia llamada Dick Mullen, otro con muerte fingida. Y por supuesto, Dick Mullen el asesino, en el que para atrapar al asesino, Dick Mullen se convierte en el asesino. After all this, you still haven't found the answer to the one question that matters. Who is Dick Mullen? Bueno, al final sigues sin encontrar la respuesta a la pregunta más importante. ¿Quién es Dick Mullen? ¿Quién es Dick Mullen? Your quick eye notices a small caterpillar crawling across the spine of a book. The title reads, Dick Mullen and the Mistaken Identity. Tu aguda mirada capta una pequeña oruga arrastrándose en el lomo de un libro. Se titula Dick Mullen y la identidad equivocada. ¿Qué tenemos aquí? La identidad A equivocada. worn paperback from Dick Mullen's classic Hard-Boiled Phase. The premise seems to be that Dick Mullen is framed for the murder of his best friend and has just a few days to prove his innocence. Libro de tapa blanda, algo desgastado de la clásica fase dura de Dick Mullen. La premisa parece ser que a Dick Mullen le tienden una trampa y le acusan de asesinar a su mejor amigo. Dispondrá de tan solo unos días para demostrar su inocencia. ¿De qué me suena eso? Could it be the motifs of unstable identities and shocking betrayals? ¿Podría ser por el tema de las identidades inestables y tradiciones impactantes? Soy un tipo... Sí, es cierto, soy un tipo complicado. Lleno de contradicciones. Then this is the book for you. Muy bien, quiero comprar esta novela de Dick Mullen. Of course. Such violence and immorality. I mean, Tanta barbarie e inmoralidad. Bueno, quiero decir que la disfrute. Vale, perfecto. Vamos a leernos Dick Mullen. In your hand, you hold Dick Mullen and the Mistaken Identity. The brittle paperback feels fragile to the touch. Tienes en tus manos el libro Dick Mullen y la identidad equivocada. Esta edición de tapa blanda parece muy delicada. Examinar la portada. The cover features a pastiche of different scenes. In the foreground, a man in a dark overcoat clutches a pistol to his chest. Rising up behind him are two silhouettes wrapped in a passionate embrace. La portada muestra un popurrí de diferentes escenas. En primer plano, un hombre con una gabardina oscura aprieta una pistola contra su pecho. A su espalda se elevan dos figuras envueltas en un apasionado abrazo. The tagline reads, Detective Dick Mullen must prove his innocence after an old friend is murdered by someone who looks just like Dick Mullen. That seems to sum up the premise nicely. El lema dice, el detective Dick Mullen deberá demostrar su inocencia por un asesinato que ha cometido. Alguien que es exactamente igual que Dick Mullen. Parece resumirlo bastante bien. Needless to say, it violates nearly every RCM regulation for a detective to investigate a murder in which he is a suspect. Creo que huelga decir el hecho de que un detective investigue un asesinato del que es sospechoso se salta la tolera toda la normativa del MCR. Are you really reading that, detective? Sí, quiero averiguar quién es el Dick Mullen de Marres. Good luck finding it. He's not much of a character, I think you'll find. Just a stand-in for the reader. Suerte con eso. Ya advertirá que no es un gran personaje. No es más que un pretexto que actúa como un sustituto para el lector. The point is for the reader to feel like they're solving the crime, along with Dick Mullen. A crude narrative convention, but no less effective for it. La idea es hacer que el lector piense que está resolviendo un crimen junto con Dick Mullen. Un recurso literario muy trillado, pero no por ello menos efectivo. Empezar a leer. The story opens with a knock at the door. Detective Dick Mullen is greeted by an old friend, Charlie Spillane, who's come to Mullen to ask a favor on this dark and cold night. La historia comienza con una llamada a la puerta. El detective Dick Mullen lo recibe un viejo amigo, Charlie Spinal, quien ha acudido a Mullen para pedirle un favor esta noche fría y oscura. Spillane needs Mullen to drive him in from Vespa to a small town along the Insulindian coast. Despite his friend's apparent agitation, Mullen does as he's asked, then returns home, where he passes out drunk, as he does most nights. Spillane necesita que Mullen lo lleve desde Véspera hasta una pequeña ciudad de la costa insulíndica. A pesar de la evidente inquietud de su amigo, Mullen cumple con su parte. Finalmente vuelve a casa, donde se emborracha hasta desmayarse, como suelen hacer casi todas las noches. An extremely unprofessional and hurtful stereotype that's offensive to all upstanding officers of the law. Un estereotipo hiriente y muy poco profesional.
Ofensivo para cualquier agente de la ley que se precie. but also extremely accurate. Pero in your también case. completamente veraz. Por lo menos en tu caso. Oye, por lo menos lo intento. Give it time. Dale You'll tiempo. fall Tarde o off the temprano te wagon rendirás a la sooner or tentación. later. Seguir leyendo. 2 days later, Mullen is arrested by the Vesper police and charged with the murder of Charlie Spillane. At his interrogation, Mullen learns that Charlie Spillane was shot in a bar in the very town Mullen dropped him off in by a man matching Mullen's description. 2 días después, Mullen es arrestado por la policía de Vesper, acusado de homicidio de Charlie Spinell. Durante el interrogatorio, Mullen descubre que Charlie Spinell le dispararon en un bar en la misma ciudad donde lo había dejado días antes, por alguien que coincide con su descripción. Desperate to clear his name, Mullen manages to convince the Vesper police to release him for 3 days so that Mullen may solve his friend's murder and prove his innocence. Desesperado por limpiar su nombre, Mullen se las ingenia para convencer al cuerpo de policía de Vesper de que lo dejen en libertad durante 3 días y de esa forma resolver el homicidio de su amigo y demostrar su inocencia. ¿Estás sacando conmigo? ¿La policía deja en libertad a su principal sospechoso para que pueda dar con el verdadero asesino? Fijo que no ha sido Mullen. Seguir leyendo. Of course, Mullen didn't do it. That's the whole premise of the book. Anyway, Mullen returns to the seaside bar where Spillane was murdered and meets a beautiful, mysterious woman named Diana Deneva. Pues claro que no lo hizo, de eso va el libro. Total, que Mullen vuelve al bar costero donde el asesinaron a Spinell y conoce a una mujer hermosa y misteriosa llamada Diana Deneuve. Ajá, por fin nos vamos entendiendo. Deneuve reveals that she was Spillane's lover and that he was mixed up with a local amphetamine smuggling operation. As soon as Mullen begins pulling at strings, the whole conspiracy begins to unravel. Deneuve revela ser la amante de Spinell y también que el hombre que estaba envuelto en una operación local de contrabando de anfetaminas. A medida que Mullen comienza a tirar de los hilos, toda la conspiración comienza a desentrañarse. Not only is the local police captain in on the amphetamine ring, so is the son of a powerful politician and a strung-out art collector named Torvald, each of whom has his own reasons for wanting Spillane dead. No solo el capitán de la policía está involucrado en el cotarro, sino también el hijo de un poderoso político y un estresado coleccionista de arte llamado Torvald. Todos y cada uno de ellos con motivos para querer ver muerto a Spinell. ¿Qué pasa con el coleccionista de arte? Sigamos con la historia. One evening, Diana Deneuve comes to Mullen's hostel room in tears. The two of them drink half a bottle of vodka, and soon they're seeking comfort in each other's arms. Una tarde, Diana Deneuve acude llorando desconsolada a la habitación del hostal donde se hospeda Mullen. Entre los dos se toman media botella de vodka. Como es natural, buscan el consuelo de uno en los brazos del otro. Yes, comfort and pleasure. The warmth of another human's touch. The burning taste of liquor on her full, sweet lips. Consuelo y placer, el calor del tacto de otro ser humano, el caliente sabor del licor en sus dulces y carnosos labios. Well, that testimony won't be admissible any longer. Bueno, ese testimonio no sería admisible ante un jurado. ¿Cómo espera este tío a resolver el homicidio si va por ahí acostándose con los testigos? Genial, a por ella, Mullen. As the two lovers share a post-coital cigarette, Diana Deneuve turns to Mullen and says, "By the way, Dick, there was something else I meant to tell you." Mientras los dos amantes comparten un cigarrillo poscoital, Diana Deneuve le dice a Mullen: por cierto, polla, hay algo que de lo que querría hablarte. I love you. Te amo. The name of ¿El nombre del asesino? Whatever it is. Solo no oír las palabras. Un golpe seco en la base del cráneo lo deja sin sentido al instante. Hostia. When Mullen comes to, Deneuve is dead on the hostel bed next to him. To make matters worse, his clothes are covered with her blood. Cuando Mullen recupera la conciencia, Deneuve yace muerta a su lado. En la cama del hostal. Para empeorar las cosas, su ropa está llena de sangre. La de ella. Hostia puta. Mullen trashes his blood-stained clothes and flees the hostel, knowing it's only a matter of hours before the cops discover Deneuve's body, if they haven't been tipped off already. Mullen se deshace de su ropa ensangrentada y escapa del hostal, a sabiendas de que solo es cuestión de horas de que la policía encuentre el cadáver de Deneuve. Es que no le ha dado ya el chivatazo. Fleeing a crime scene, destroying evidence, even if Detective Mullen didn't commit the murder.
he should be facing Útil la years escena del behind crimen, bars. destruir pruebas. Incluso si no cometió el crimen, deberían caerle unos cuantos años a la sombra. Dick Mullen won't be sent to the clink for the sake of some legal niceties. A Dick Mullen no lo meterían en el trullo por culpa de un par de tecnicismos legales. The heat is on. If Dick Mullen can't solve both murders before the cops catch up to him, he's going away for life. Esto está que arde. Si Dick Mullen es incapaz de resolver ambos crímenes antes de que la policía lo atrape, lo encerrarán de por vida. Can you solve the case before the cops close in? ¿Podrá resolver el caso antes de que la policía entre en acción? Espera. Jeje, lo he resuelto. What is it, detective? ¿Por qué todo el mundo que se acerca a Dick Mullen acaba muerto? Tengo más preguntas, lo he resuelto todo. So, who did it, detective? Who killed Charlie Spillane and Deanna Deneuve? El capullo del hijo del político. Could be. Podría ser, quién sabe. Soy una manera de averiguarlo. Terminar el libro. You begin furiously flipping through pages. Even as you know these books follow a series of well-worn tropes, you find yourself completely engrossed. You're turning pages so fast, you don't even notice the ancient spine coming unglued. Pasas las páginas con ímpetu, no sabiendas de que este tipo de libros siguen una serie de recursos muy trillados. Te absorbe por completo. Lees con tanta avidez que ni te percatas de que el lomo se está despegando. You try to grab the pages as they come loose, but your fingers aren't quick enough. They're gone. Intentas atrapar las páginas cuando se despegan, pero tus dedos no son lo suficientemente rápidos. Adiós, páginas. Dozens of pages scatter across the floor. The last fifth or so of the book seems to have been lost. It's possible that you could gather and reassemble the pages, but it would take way too long. El último quinto del libro parece haberse perdido. Sería imposible recoger las páginas y volver a colocarlas en su sitio, pero llevaría demasiado tiempo. ¡Puta mierda de pegamento este de caballo! Ah, yes. The problem with mass market paperbacks. They are not made to last. El problema con los de tapa blanda, no están hechos para durar. Perhaps this is a sign that you should get back to solving your own murder, detective? Puede que sea una señal de que sigue investigando su propio caso de homicidio, inspector? Sí, pero estoy esperando porque estás tú al lado. Don't forget, it could Recuerda, have podría been ser el delirio de delirium. Clemens. In your hand, you hold 4/5 of Dick Mullen and the mistaken identity. Vale, guarda el libro. Ok. Pues ha sido Dick Mullen y la identidad perdida. Todo el mundo sabe que lo más interesante de los fascistas era su magia. Joder, madre mía. Shelves full of biographies of famous people, whoever they are. ¿Hay algo interesante en esta estantería? I would say the greatest innocence. Yes, most certainly. It's an important educational tool, delving into the depths of history, religion, and their relation to innocentic power. La mayor inocencia, sin duda. Es una importante herramienta educativa que profundiza en los análisis de la historia, la religión y su relación con el poder inocéntico. No necesitaba saber más. Shelves full of biographies of famous people. Irme. No quiero la mayor inocencia. This bookstore is not strictly about crime, romance, and biographies of famous people. ¿De qué van estos libros? Sir, please, no browsing in that shelf. That wisdom is not for free. Por favor, no toques esa estantería. Ese conocimiento no es gratis. I can't have you end up, like, opening a police store next door and stealing my customers. Oh no. No puedo permitir que acabe, no sé, montando una tienda de artículos policiales justo al lado y robándome mi clientela. Haga la estantería. Amidst the various books, you find one written by someone named Matthias W. Dundas. It's about wholeness, unity, balance. Totalidad, unidad, equilibrio. These three things are very important to the working class mind. Esos tres conceptos son muy importantes para una mente de clase obrera. The point of the book, and many others on this shelf, is to give people medicinal advice in situations where they don't have access to paid health services. El objetivo del libro, como tantos otros títulos de la estantería, es dar a conocer a la gente consejos medicinales en situaciones en las que no pueden acceder a servicios de salud privados. Ajá, interesante. ¿Cómo funciona eso? It serves platitudes. Perrulladas y pseudomedicinas. That traditional wholeness, unity, balance, on the other hand, can basically take care of anything. Though it is important to note.
Sí, es When it's up negacionismo. to your mind, it's Voy a your pasar. own fault if you're ill. Got it? Si te pones enfermo es culpa tuya. Ya, claro. Ajá. Interesante. Various paranatural. Me salgo de aquí. A ver, ¿qué es esto? Otro coñazo de libro aquí tirado. Esto... Vamos a mirar si hay algún libro un poco más interesante. Si podemos pasar las 2 horas que nos faltan. The display rack is brimming with worn paperbacks. El libro de Jane Dameron. Oh yes, certainly. Another good sale. Ah, otra buena venta. Irme. Tiempo basura, pero bueno. Así por lo menos pasamos un poco el rato. Vamos a comprar un último libro, si es que podemos comprar alguno. No. Y vamos a leer el Damerman, aunque será seguramente una basura. El Damerman, el home de Heimdall. The cover of this tattered paperback features the man from Yeondar standing atop a pile of bloody corpses. His 2 Zweihanders are crossed over his massive chest in a dramatic X, their blades dripping with gore. O sea, sangre, vísceras, bla bla bla. Parece un poco excesivo. Behind him rise the harsh, snow-capped peaks of his native Northlands. In bold red letters, the title, Yeondallaman, the man from Yeondal, unfurls like a banner. In the foreground, a Portada. lies spread in supplication. Portada de Damerman, es el nombre de Heimdall. Esto tiene una pinta de ser un pastiche que lo flipas. Guau. Oh, this Esto os parece interesante, sí, claro. Mujeres semidesnudas. Naked women and giant swords. Is that really the best they could come up with? Feels formulaic. Previsible y poco original. Ah, bueno. Contraportada. A ver qué dice. The back blurb reads, his latest adventure serves as the perfect introduction to the savage Heondal saga. Meet man from Heondal, his faithful blood brother, Tiribald, the noble Lord Hrothgar, and some of their most fearsome foes yet, for the Northlands, for Heondal. El texto protagonístico posterior dice: su última aventura es el punto de partida perfecto para la salvaje saga de Heimdall. Descubra al hombre de Heimdall, su fiel hermano de sangre Tiribald, el noble Lord Hrothgar y algunos de sus enemigos más terribles hasta el momento, por las tierras del norte, por Heimdall. Below, in smaller font, you see the parenthetical, adapted from Man from Eondal and the Necromancer's Treasure. Man from Eondal, Lord of Hrothgar, and Man from Eondal, the Curse of Nacht Hera. Abajo en la letra pequeña ves un paréntesis adaptado del nombre de Heimdall, el tesoro del nigromante, el nombre de Heimdall, el señor de Hrothgar, y el hombre de Heimdall, la maldición de Nacht's Terror. A brazen attempt to bilk fans for more money by splicing together old stories under a new title. Un descarado intento de sacar los cuartos a los seguidores, recopilando viejas aventuras bajo un título nuevo. Donde hay demanda y siempre hay una oferta, no tiene nada de malo. People find comfort in familiarity, remembering old experiences, looking at old photos. La gente encuentra consuelo en la familiaridad, rememorando viejas experiencias, contemplando fotos viejas y leyendo viejas historias. Leer el primer par de The páginas. story opens in media res. The man from Heondal and his band of northern reavers are in the bowels of an ancient temple, surrounded by an army of gibbering whites, led by the deathless necromancer. One by one, the brave Northmen fall to the relentless crush of undead, only to join their number as reanimated corpses. La historia comienza en media res. El hombre de Heimdall y su panda de segadores del norte se encuentran en las entrañas del antiguo templo, rodeados por un ejército de criaturas balbuceantes, lideradas por un nigromante inmortal. Uno por uno, los valientes hombres del norte sucumben ante el implacable avance de los muertos vivientes, solo para acabar engrosando sus filas en forma de cadáveres reanimados. By nightfall, only the man from Eondal and his blood brother, noble Tiribald, are left standing against the dead horde. It is an honor to die by your side, brother, Tiribald cries, as his battle axe beheads one of their reanimated comrades. Al anochecer, tan solo un hombre, el de Heimdall, y su hermano de sangre, el noble Tiribald, quedan de pie frente a la horda de no muertos. Es un honor morir a tu lado, hermano.
Tyrval llora mientras su hacha de batalla decapita a uno de los camaradas reanimados. Vaya, ahora sí que están en problemas. 9, Tyribald. The man from Heimdall bellows over the army of flesh and bone. Have courage for the Northlands. For Heimdall. He leaps to the mezzanine to face the black-eyed figure, and like a mad ice bear, whirling twin Zweihanders, Sturm and Drang, he plows through the ranks of the deathless, surrounding the necromancer. Nay, Tyrval. Brava el nombre de Heimdall sobre el ejército de carne y hueso. ¡Ten valor! ¡Por las tierras del norte! ¡Por Heimdall! Salta al entresuelo para enfrentarse a la figura de ojos negros y como un oso polar enloquecido, irá sus Zweihanders gemelas, Sturm y Drang, abriéndose paso a través de las filas de inmortales que rodean al negromante. Esto es un poco... It is physically impossible for a human being to effectively dual-wield Zweihander swords in any kind of real-life combat situation. Para un hombre humano es físicamente imposible empuñar eficazmente un Zweihander en cada mano en cualquier situación de combate que pueda darse en la vida real. And with deadly finesse, his twin blades scissor the necromancer's head from its body. The undead legions collapse like ragdolls as the dark magic leaves them, and the two Northmen stand alone in their cursed temple, where the bodies of their lost brothers litter the floors. Con una sutileza mortal, sus cuchillas gemelas separan la cabeza del nigromante del cuerpo. Las lequinos de muertos vivientes se derrumban como muñecos de trapo, a medida que la magia oscura los abandona, hasta que lo último que queda en pie en medio del templo maldito son los dos norteños, rodeados por los cuerpos de sus hermanos caídos cubriendo el suelo. Saltar un trozo. A few chapters later, the man from Heimdall and Tyribald are in a completely different setting, high above an arid desert, riding a pair of griffins that always seem to appear at narratively convenient moments. Unos capítulos más adelante, el nombre de Heimdall y Tyrval se encuentran con un entorno completamente diferente, sobrevolando un árido desierto a lomos de un par de grifos que, curiosamente, siempre parecen los momentos narrativamente más oportunos. This book makes a mockery of the very idea of good plotting, though something tells you coherence was never the point. Este libro se burla de la mismísima idea de narrar una buena trama, aunque algo te dice que la coherencia nunca ha sido la prioridad. The Northmen find themselves in the court of a powerful southern king, Lord Hrothgar. The old king beseeches the man from Heimdall to rid his kingdom of the Nachtherra, a subterranean clan of blind wizards who traded their souls for demonic powers. Los nórdicos encuentran en la corte un poderoso rey sureño, Lord Hrothgar. El viejo rey suplica al nombre de Heimdall que libera su reino de Nachtherra, un clan de magos invidentes del subsuelo que vendieron sus almas a cambio de sus poderes demoníacos. The man from Heimdall extracts a high price from the desperate king. He asks land for the homeless desert pygmies living exiled in the kingdom's borderlands. Hrothgar offers the hand of his eldest daughter instead, but the son of winter does not budge. El hombre de Heimdall exige un acto precio al desesperado rey. Pide tierras para los pigmeos del desierto sin hogar que viven exiliados en las tierras fronterizas del reino. En su lugar, Hrothgar le ofrece a la mano de su hija mayor, pero el hijo del invierno no cede. ¿Por qué hace estas cosas el hombre de Heimdall? Todos a bordo del tren con destino a la matanza y la gloria. You skip past a section detailing an elaborate banquet with many toasts, as well as the long and perilous journey from Hrothgar's keep to the ancient forest of Yesdar, where our heroes infiltrate the Nachtherra's dire hall. Te saltas una sección que detalla un elaborado banquete con muchos brindis, así como el largo y peligroso viaje desde la fortaleza de Hrothgar hasta el antiguo bosque de Yesdar, donde nuestros héroes se infiltran en el pabellón de los Nachtherrers. In the center of the great hall stands a blood altar on which a pair of Nachtherra are disemboweling a shrieking peasant, an unholy rite that empowers the Nachtherra forbidden magic. En el centro del gran salón se alza un altar de sangre en el que un par de Nachtherrer están destrapando un agonizante campesino. Un rito impío que potencia la magia prohibida de los Nachtherrers. As the vile ceremony ends, the sound of steel unsheathing draws the Nachtherra's attention to a pair of cloaked figures standing in the doorway. Cuando termina la vil ceremonia, el sonido del acero desenvainándose atrae la atención de los Nachtherrers,
hacia un par de figuras encapuchadas de pie junto a la puerta. This is what you came for, isn't it? A climatic bloodletting, where men are reduced to muscle and fury. Pero eso has venido, ¿no? Para culminante sangría en que los hombres quedan reducidos a músculos y furia. Swiftly, the visitors toss off their cloaks and unsheathe glimmering northern steel. It's the man from Heimdall and his valiant blood brother, Tyribald. Con rapidez los visitantes se deshacen de sus capas, tirándoles hacia un lado, y se desenvainan el reluciente acero del norte. Este hombre de Heimdall y su valiente hermano de sangre, Timlan. ¿Quién iba a ser si no? In an instant, the Nakthera summon a horde of gibbering orcanoids who rush our heroes. The hall fills with the clang of blades and the screams of the dying, as the floor goes slick with steaming orcanoid viscera. En cuestión de un segundo, la Sterrer convoca una horda de orcanoides balbuceantes que se precipitan apresuradamente sobre nuestros héroes. El salón se inunda con el choque del metal y los chillidos de las víctimas, mientras el suelo se vuelve resbaladizo con las vísceras de los orcanoides. Oh, for fuck's sake. Oh, por el amor de Dios. When the din of battle settles, only the man from Heimdall and Tyribald remain standing. Exhausted and dripping with the entrails of their foes, the two Northmen confront the foul Nakthera. The man from Heimdall's soda-like blue eyes fill with indescribable fury. For the Northlands, he cries, rushing headlong into a desperate melee. Cuando escalma el favor de la batalla, los últimos que quedan en pie son el hombre de Heimdall y Tyribald. Botados y empapados por las entrañas de sus enemigos, los dos norteños se enfrentan al abyecto Nakthera. Los ojos de azul sodalita del hombre de Heimdall se llenan de una furia indescriptible. ¡Por las tierras del norte! Ruge, abalanzándose directamente hacia un desesperado combate cuerpo a cuerpo. ¡Dale caña, Hendelman! He probably is, but you can't be sure, because this one ends in a cliffhanger and a footnote saying, "To be continued in Heimdall Man at the gates of tomorrow. Coming soon to your local bookstore." Creo que lo hace, pero no lo sabrás porque acaba con un momento de suspenso y una nota al pie que dice: continuará en Heimdall Man en las puertas del mañana, próximamente en su librería local. Considering the sheer amount of different Heimdall Man books out there, it's very unlikely you're ever gonna find the sequel. Considera la gran cantidad de libros diferentes que existe de Heimdall Man, es muy poco probable que encuentres la secuela. The man from Heimdall stares at you on the cover. His face. El libro. Pues esto ha sido un timo porque todavía me falta una hora. The lights are so pretty when it gets dark. ¿Está cerrado la librería? Está cerrada, vale. Pues ya nos podemos ir de aquí. Vamos a ver si nos podemos ir a... aquí, a la iglesia. Intentaba ver si podía pasar el tiempo para el encuentro con la pasma. Una buena caída de 20 metros al menos, muerte segura. Necesito hacer pasar el tiempo de alguna manera. He intentado hacer tongo con lo de Gendarmerman y toda la historia, pero... a ver si tengo alguna otra cosa con la que pueda interactuar. Tema de Martinez, libro a fumé. The face of King Freecell smiles at you, comrade, as you know, but like only four. So please, if you value our radical Mazovian perspective, what do you expect? It was laying around the office. You flip back to the front of the magazine. The table of, unsurprisingly, you skim the. Finally, there's a brief article by the writer, G. Martin, accusing the owner of the Capeside apartments of illegally attempting to evict certain communists
lieutenant. According to why do you flip back to the front of the map? Vale. Pues no me he hecho pasar casi tiempo. Bueno, 20 minutos. A ver si puedo hacer algo más. Vamos a volver a leer la revista. Sí, vamos a volver a intentarlo. In your hand, you hold forth. Why? There's truly no point. You'll never know if you insist. The story of Spillane needs Mullen, an extreme but also extremely accurate. 2 days late, desperate to clear his name. What's the matter, detective? The lieutenant shrugged. They're not shitting you, detective. Of course, Mullen didn't do it, and not just secrets. Your Estamos secrets intentando are pasarlo. unknown, even unto you. So does that make you a rich man? Deneuve reveals not only is the local police captain in on the amphetamine ring. Sigamos con la historia. Yes. Well, that testimony won't be admissible any longer. As the two lovers, I love you. The name of whatever it is, Mullen never hit. In your hand, you hold 4/5. Guarda el libro. Venga, ya está. Ya hemos pasado el tiempo. Que era lo que queríamos hacer. Y además esto del libro ya lo habíamos leído antes, así que... Esto debe ser la lonja antigua. No está la pasma aquí. Teóricamente está en el antiguo paseo marítimo. ¿Qué demonios se supone que está la pasma aquí? Antigua lonja de pescado. Mira, aquí hay un banco del que podía haber utilizado para... hacer la ventana del burque. Una alcantarilla, probablemente. Así puedo encontrar a la lonja. A lo mejor no. Antigua lonja de pescado. A lo mejor está aquí. La pasma. ¿Dónde se supone que debe estar? Teóricamente me habían dicho que en el paseo marítimo. Pero... Quizás está al sur. Quizás la lonja de pescado está por aquí. Y al sur, quizá. A few locusts trudge at poor things. No veo pichejos, sí, se está muriendo de hambre. The trap is filled with poor things. Quizás aquí esté la lonja. Puede que sí. No. Pues está de pescado. O es aquí. Puerta de un edificio, un lugar oculto. ¿Podría estar dentro? Teóricamente, si me voy aquí... Recupera la pasma y recupera tu arma. Antigua lonja, cerca de la antigua lonja a partir de las 22 horas. En el paseo marítimo. Es allá de la aldea pesquera. Y teóricamente está aquí. Esto es el paseo marítimo.
Ah, mira, aquí está. Put your hands where I can see them. Las manos donde pueda verlas. La mujer bajo una montaña de parafernalia policial murmura para sí misma. A continuación se fija en ti y busca el megáfono. Show me your hands. This is the pigs. Show me your hands. Right now. Enséñame las manos. Ahora la plasma. Ahora mismo. Enséñame las manos. Ahora mismo. Scavenged, battery-powered police lights protrude from her back. The flickering light show reveals a gun in her shaking hand. De su espalda sobresalen unas sirenas policiales a pilas rescatadas de la basura. El espectáculo de luces revela una pistola en su temblorosa mano. Madame, please drop the firearm immediately. Señora, por favor, suelte el arma inmediatamente. You shouldn't be here. Something's very wrong with her. Y estás en peligro. Esta mujer tiene un grave problema y está completamente descontrolada. Tranquila, señora, con calma. Levantar la mano, tranquila, señora, con calma. Failure to comply. Suspect is displaying aggression. Agente bajo conción. Agente bajo conción. Officer, under duress. Her eyes bulge. El terror invade sus ojos. Las penas de su mente se hinchan. I am the police. Don't move. Don't move. Hands on your head. Suspect is armed and dangerous. Soy la policía. No se mueva, no se mueva. El sospechoso está armado y es peligroso. No me estoy moviendo. Suspect is on the loose. Suspect at large. Sospecha de andar suelto. Gente administrando justicia callejera bajo su propia responsabilidad. That one extra lick with a baton or extra knee strike above was what was actually required. Suspect is under control. Suspect is under control. Se inquirió algún que otro porrazo, rodillazo. De más para reducir al sospechoso. Sospechoso bajo control, repito. Sospechoso bajo control. Be careful, detective. Don't do anything that might set her off. Coordinación ojo-mano. Esto tiene pinta... Por favor, señora, identifíquese. Aquí está la pasma. Por favor, señora, identifíquese. It's the goddamn police shitbag. Cut the pavement. You're under arrest. A la maldita policía, escoria. Al suelo quedan As detenidos. she waves her hands, you notice familiar-looking ampoules and packets sticking out of the mountain of police gear on her back. Medicine or drugs? A medida que se agita las manos, percibes las ampollas y paquetes de aspecto familiar que sobresalen de la montaña de equipo policial a su espalda. ¿Medicamentos? ¿Drogas? Magnesium, dramamine, maybe even speed. My God, she has speed on her. What else? Magnesio, druamina, tal vez hasta speed. Dios, ¿tiene speed? ¿Qué más tendrá? ¿Está drogada? Confiscated contraband. Contrabando confiscado. 2 kilos missing. Eyewitness report compromised. Contrabando confiscado. El megáfono hace que su voz sea casi dolorosamente metálica. Acceso restringido. Faltan 2 kilos. Informe del testigo ocular comprometido. I don't think she's on drugs. Being off drugs might actually be the problem here. No creo que esté drogada. Más bien diría que no estarlo es el problema. Vamos a intentarlo. She's frantic, Fallamos. confused, teetering under all that gear. Vamos a hacer una cosa. Vamos a cargar partida. Vale. Y... Coordinación ojo-mano, ¿con qué va? Con motricidad. Creo que no tengo nada para motricidad. Constitución, no.
Coordinación ojo-mano. A ver. Esto para coordinación ojo-mano. A ver si en el equipo que tengo alguna cosa más que me dé coordinación ojo-mano. No. Esto es sabor flare. Percepción, empatía, lógica. Sugestión, lógica. Va. Y ahora ya está. Put your hands where I can see them. Show me. Scavenge. Madame, please drop. You shouldn't be here. Something's very... The man appeared. Superseding event. Split second decision. Get on the ground. No saco nada de mi bolsillo. Get on the ground. Subject yourself to a... In her mind, the cavity search is happening. As long as she's saying it. It appears the things she says are very real to her. Objetos prohibidos ocultos en las fosas nasales. Oído, boca, ombligo, uretra, prepucio, vagina y recto. Tesoro la pasma. Be careful, detective. Don't do anything that might set her off. Vamos a hacer un coordinación ojo-mano. Subir de nivel. She's frantic. Vayamos. Vale. Put your hands where I can see them. Show me. Scavenge. Madame, please drop. You shouldn't be here. Something's very... Failure. Her eyes bulge. I am the police. Don't move. Suspect is on the loose. That one ex... Be careful, detective. Don't do anything that might set her off. Alright, Toma. here's how we Crítico. do it. As soon as that gun isn't pointed at you again, you dash right. Then immediately close the distance. Left hand grabs the barrel. Right one breaks the wrist. Vale, pongamos esto. Tan pronto como la pistola aparte de la mira de Tiff, pintas a la derecha, inmediatamente a cortas distancias. Con la mano izquierda agarras el cañón, con la derecha le rompes la muñeca. No, that won't be necessary. Look closer. The gun, all three barrels, red and blue light shining through. It's not loaded. No, no hace falta. Fíjate en el arma, en los tres cañones. Las luces rojas y azules pasan a través, no está cargada. Kim, estoy seguro de que esta arma no lleva balas. Dios, creo que está incorrecto. Señora, el arma que sostiene es mía. Apriete el gatillo si se atreve. Enfrentamiento suicida. Decisión instantánea. Traga plomo, escoria. In your peripheral vision, the lieutenant releases the half-squeezed trigger. Tu visión verifica el teniente y libera el gatillo que tenía medio apretar. God, I almost blew her head. Casi le vuelvo la... Dios, casi le vuelo la cabeza. What is this? ¿Qué es esto? Esto no es equipación policial. Police weapons. Bullets. This isn't real. ¿Qué es esto? Esto no es equipación policial. Las armas de la policía llevan balas. Esto es de mentira. Las armas de la policía siempre llevan balas. ¿Esto qué es? ¿Por qué me vendes esto? She looks. Está batida. Grab the gun right now. This might be your only chance. Trinca la pistola. Ya, podría ser tu única oportunidad. Coge la pistola. ¿Qué le importa ya nada? Tu voz se hace más suave a medida que se tambalea hacia adelante. Van y me callan de esta manera. This linden-headed machine of pain and undignified suffering is grinding to a halt. Tired of walking the desert. Esta máquina con extremidades y cabeza. Máquina con extremidades y cabeza de dolor y sufrimiento indigno se va deteniendo. Ya no quiere sentir ni pensar nada más. Harta de caminar por el desierto. Poor woman. We need to figure out what to do with her now. Pobre mujer. Tenemos que decir qué vamos a hacer con ella. Nobody's ever around. Nobody ever comes to visit me. No tengo a nadie.
Nunca nadie viene a verme. ¿Qué crees que va a ser de ella? She's in a stupor. I've seen this before. God knows for how long. Could be days when they get like this. En estupor. He visto esto antes. Sabe Dios por cuánto tiempo. Puede pasarse días así. ¿Pero por qué estaba así para empezar? Honestly, I don't know. Dementia, probably. Dementia and Channel 8 and loneliness. Sinceramente no lo sé. Podría ser demencia. Dice bajando la voz. Demencia y el canal 8 y soledad. Creo que llevas razón a sentir la soledad. Yeah. Looks like a bad case. Sí, parece But un the caso question is grave. what to do with her right Pero la now. cuestión es qué hacer con ella en este momento. ¿Arrestamos y ya? Al menos estará acompañando un poco. I don't think there's any need for that. In her current state, and without a gun, she isn't really a threat to anyone. No creo que haga falta nada de esto. En su estado actual y sin el arma ya no es un peligro para nadie. We could let Titus know. Podemos This is avisar a a Titus. perfect problem Es un for the problema local para las peacekeepers autoridades to locales. handle. They Puede might que hasta even know conozcan her su family. familia. Sí, me parece que es un trabajo para Titus. Then we can ask him once we get back to the whirling. But Podemos we have to decírselo hurry, cuando volvamos al because it's Whirling, late, pero and they deberíamos might have darnos already prisa gone porque es home. tarde y puede que ya se hayan ido a casa. Es bastante probable. But I think we are done here. Pero creo que ya hemos terminado. Let's Vámonos head por out. aquí, ya no pintamos nada. Please, leave the radio on. Por favor, dejen la radio puesta, murmura. Parece un acto reflejo, una frase medio recordada. Reflex to what? Being left alone. ¿Reflejo ante qué? ¿Quedarse sola? She stands motionless, just a heap of clothes and fleshes now. Maybe if you search her once more. Está aquí quieta, sin nada más que un montón de ropa y luces. ¿Y si la registras? No quiero registrar a una anciana. Lo siento, pero... Nos vamos a... Tenemos varias cosas que poder hacer. Como probablemente si nos pasamos un poco más de tiempo no podremos hacer nada. Vamos a viajar a la ribera. Vamos a ver si nos encontramos con Titus. Aunque son casi las 11 de la noche. Ah, todavía están aquí. Vamos a hablar de ellos de la pasma. The copper Madero ha vuelto. Esboza una media sonrisa. ¿Qué quieres? Una media sonrisa. ¿Qué quieres? Hay una señora en estado catatónico. Esa vieja lona. La vieja lonja abandonada. Al otro lado de la bahía. Necesita ayuda. What's that, Copper? You want us to help little old ladies now? ¿Qué pasa, Madero? ¿Ahora quieres que ayudemos a los viejecitos a llevar la compra? You're local law enforcement, aren't you? Helping troubled civilians should fall under your jurisdiction. ¿Acaso usted y los suyos no son las fuerzas del orden local? El teniente mira a Titus a los ojos. Ayudar a los civiles en problemas debería entrar dentro de su jurisdicción. Yeah. We'll send someone. Sí, que sí. Who is? Enviaremos a alguien. Wait. ¿Quién es? Es verdad. It's the pigs. Perdón. Isn't it? Es la pasma, ¿verdad? Sí, ella. God, poor lady. Don't worry. We'll handle this. I think she got some family in Kuron or something. Bastards left her alone when she got sick. We've been getting complaints. Se levanta la gorra. Dios, pobre señora, no te preocupes. Nosotros nos ocuparemos. Creo que tiene familia en Couron o por ahí. Los muy mamones la dejaron sola cuando enfermó y nos han llegado quejas al respecto. Hey, wasn't Everard's B team looking for her the other day? They said something about her, I don't know, finding something? ¿No estaba el equipo B de Evar buscándola el otro día? Dijeron algo sobre ella, no sé, algo de encontrar, yo sé que el qué. Yeah, I think you're right, Gene. She have something of yours, pig. Creo que sí, Jen. ¿Tiene algo tuyo, Madero? Whatever you do not admit to these punks you lost your gun. You will suffer if you do. Haz lo que hagas, no admites que esos tunantes que has perdido tu pistola. Si lo haces, sufrirás. No tenía nada que fuera mío. No? Well, whatever then, Copper. Bueno, pues a hueca la Madero. No. They totally said what it was. Pero que alguien lo recuerda. I don't remember. I was fucking drunk. No me acuerdo. Llevaba una moña de cojones. Let me know if you figure it out back there. Now, anything else we can help you Ahí with? sabes si te acuerdas. ¿Algo con lo que podamos ayudar?
¿Cómo llegó hasta este punto? Get wanted to be a cop, you mean? Well, shit. I don't actually know. Anyone know why she started acting like a pig? ¿Te refieres a lo de querer ser policía? Bueno, ella... En realidad no tengo ni repajotera idea. ¿Alguien sabe por qué empezó a comportarse como un madero? No fucking clue. It's gotta be the crazy. Who'd want to be a pig? Ni puta idea. Debe ser por lo de estar mal de la chaveta. ¿Quién querría ser un cerdo? Uf. Quizás querría arreglar el mundo antes de su fin. ¿Alguna vez has pensado en ello? No, I didn't. No lo he Because hecho. I'm not fucking stupid, polizonte. Parpadea, no. No lo he hecho porque no soy un estúpido policente. Solo eres la policía de aquí. Así que... Yeah, cop. That's some pretty fucking weird shit to say. The pigs level weird. But whatever gets you through the Sí, day. Poli, eso suena raro de cojones. La pasma. El grandullón se encoge de hombros. ¿Cómo se llama? Su nombre real. Auntie LaPlante, we always called her. Tita Leplant. Something LaPlante. O así la llamamos. Se llamaba algo no sé qué Leplant. Marianne, amigo. Mariana, amigo. Contempla mientras sirve otra bebida. Mariana, amigo Leplant. Mariana Leplant. Anything else you wanted to know? ¿Quieres saber? ¿De dónde ha sacado tanto equipamiento policial? Dunno. She lives by the water. Shit washes up all the time. No lo sé, vive junto al mar. La orilla llega todo tipo de mierda. Police paraphernalia doesn't just wash up on the coast, people. It's not like we dump it at night. She bought it, collected it. La parafernalia policial no acaba en la costa, así como así, caballeros. No la tiramos a la basura sin más. La compró o la coleccionó. ¿Quién era? Was like before. Just an old lady. Her kids moved away years ago. Never come to visit. Never took her calls. She gets out every now and then. She did right by lots of us when we were kids. Always was a little off, but still. Era, quieres decir antes, una anciana normal y corriente. Sus hijos se mudaron hace muchos años. Nunca la visitaban, ni tampoco contestaban a sus llamadas. Ella sale de vez en cuando. Nos ayudó a muchos de nosotros cuando éramos niños. Estaba un poco sonada, pero aún así. Us kids, that must have been ages ago. She was better then. ¿Niños? Eso debió ser hace años. La señora estaría mejor por aquel entonces. The children kept her together. Los niños la mantenían cuerda. Gracias por ayudarme con esto, Titus. No problem, old cop man. We take care of our mentally ill here in Martinez. Ain't that right, boys? No hay problema, Madero. Aquí en Martínez cuidamos de nuestros enfermos mentales. ¿No es así, chicos? Sure enough, we're the Claro que real sí. heroes on these streets. Somos los verdaderos seres de estas calles. Ahora me voy a marchar. Ya tengo a Ruby, así que vamos a ir a por ella. Si es que Kim no quiere irse. Tremble. The time is Ya es la hora. ¿La hora de qué? Taola. Time for the show. For Taola. The hallowed time of fear and disintegration. A countdown has begun. All will collapse on itself. The world will disappear into a single grain of blackness. Sí, Instinto All acaba de sound quedarse will flipado. be muted. Piensa que... All life will scream. ¿La ola? ¿Qué es eso? Ulogu Theodos, Xino Zausin, Ipoli Osidian, Ejondes Fronisin. Vale. Es por todas las majaderías del fin del mundo que he ido soltando, ¿no? Yes, you spoke the words of the Palindropos and the houses of Pericarnassus. Items, people, even words will tumble. All will lose its meaning in the coming years. That is why you marked yourself. Te marcaste a ti mismo porque todo se verá a la mierda. Ya. Ajá. Bueno, me parece que no estoy de acuerdo con esa idea, sea lo que sea, pero es un error. Me ha acojonado un poco. So you should be. The world island crumbles at your feet, and in the far plain, Palindropos. Perhaps. Just a thought. This has something to do with the hangover. Una idea. Esto puede ser una resaca. Vale, la rechazo. Okay, yes. Maybe it is just the hangover talking. Or some O kind puede of ser algún joke tipo you're de playing broma a on un yourself lugar que esté instead trabajando en of el work. caso. Vale. Vale.
Ok, nos vamos de aquí. Esto me parece demasiado flipante hasta para esto. De hecho, me estoy empezando a saltar conversaciones porque es que esto empieza a ser un poco demasiado. Venga, vamos aquí. Nos vamos a la iglesia. Es un poco tarde, pero... De hecho, nunca había llevado casos tan tarde. Pero... Detrás del búnker. En una alcantarilla. Vale. Vamos a pasar y vamos a hacer el tema. Entremos. Debería sacar la linterna, sí. Y si nos ponemos con el interactuar objetos... Tengo la pistola, teóricamente. Equipalo cuando la cosa se ponga fea. Holding the gun feels natural and satisfying. It's like an extension of your arm, the polished wooden handle almost fusing into your palm. Puñal al alma resulta natural y gratificante. Es como una extensión de tu brazo, con el mango de madera pulida casi fusionándose con la palma de tu mano. Creo que mi mano la reconoce. It reminds you of the day you first held it, with fear and respect, hoping you don't have to use it in vain. The sun was out in Jamrock. It was so long ago. Recuerda el día que empuñaste por primera vez, con miedo y respeto, esperando no tener que usarla en vano. El sol va a llamar Jamrock hace tanto tiempo. This is your gun. It's more of a symbol than anything else, because there is always a rational, sensible, reasonable solution to every situation. Sheathe it and know you have the moral high ground. Esta historia es más un símbolo que otra cosa, porque siempre existe una solución racional, sensata y razonable para cualquier situación. Enfúndala y ármate solo con tu superioridad moral. Vamos a enfundarla por ahora. Esto puede ser un poco peligroso. Qué raro. Tubo de hormigón enterrado en el polvo de la arena. Aquí hay cosas. Suddenly, your entire body is paralyzed. Aggressive white noise fills your skull. A strange pain like you've never felt before. Through the static, you hear a woman's voice. De repente todo tu cuerpo se paraliza. Un agresivo ruido blanco te inunda el cráneo. Sientes un extraño dolor, como nunca antes lo habías hecho. Oyes la voz de una mujer a través de la estática. It's like 1,000 radio stations are being blasted into your head all at once, but her words are the only ones you can make out. Es como si 1000 emisoras de radio estuvieran estallando en tu cabeza al mismo tiempo, pero sus palabras fueran lo único que eres capaz de comprender. I know you're feeling pretty uncomfortable right now. Don't move too much or fight it. That'll just make it worse. Sé que ahora mismo te sientes muy incómodo. No intentes resistirte ni moverte demasiado, pues solo empeoraría, dice la figura misteriosa junto a la máquina. Can't say it's a pleasure, officer. I was really hoping not to make your acquaintance, but here we are. No puedo decir que me alegre de conocerte, agente. Esperaba de verdad no tomarme contigo, pero aquí estamos. As she says the word officer, you feel a spike in the agony. It sounds like the entire radio frequency range is screaming directly into your neural pathways. Cuando dice la palabra agente, sientes un pico de agonía. Es como si el espectro completo de frecuencias de radio estuviera irritándote directamente las vías neuronales. No creo que taparme los oídos sirva de nada. No tapármelos. That's an awful decision. Why would you not want to shield yourself from it?
It's an ¿Por qué no entirely querrías protegerte? Es una experiencia completamente nueva, mucho peor que todas las way anteriores. worse. Don't focus on the pain. Focus No te on doing centres your en el job. dolor, concéntrate en hacer Tell her tu she's trabajo, on dile que vas a detenerla. ¿Vas a matarme a mí también? No, I'm not going to fucking kill you. If that had been my plan, you'd be dead already. All things considered, I'm being pretty reasonable here. No, no voy a matarte, hostia. Si ese fuera mi plan, ya estarías muerto. Dadas las circunstancias, diría que estoy siendo muy razonable. I'm using a pale latitude compressor. You and your partner have been caught in its field. Estoy en un compresor de latitud pálida. Tu compañero y tú estáis atrapados en su campo. The explosion of static you're hearing is the ULAN frequency, La explosión de estática que oyes es la frecuencia ULAN, blasted from that pale emitter that Angus mentioned. escupida con fuerza desde su emisión de palidez que mencionó Angus el Gordo. Esto es la frecuencia ULAN. Saw my equations? You've been sniffing through my lorry, right? I expected as much. I am a bit surprised you knew what you were looking at. ¿Viste mis ecuaciones? Resopla. Has estado husmeando en mi camión, ¿verdad? Ya lo imaginaba, pero me sorprende que supieras lo que tenías delante. No. La respuesta es no, Mancanieves. A pale latitude compressor is used to sort of make the pale more manageable. With a lot of these, you can force a radio signal grid on the pale, literally crunch the distance across it. El compresor de latitud pálida se usa para, digamos, hacer el pálido más manejable. Con varios de estos se podría forzar una señal de radio en el pálido y acortar literalmente la distancia a través del mismo. No sé qué es el pálido. Signals are relayed across a series of repeater stations fixed to buoys. Not a fun job manning those stations. All alone out there in the pale, people lose their minds in just a few years. Las señales se retransmiten a través de una serie de estaciones de repetición fijadas en boyas. Manejan dichas estaciones no es un trabajo muy divertido. Ahí fuera en el pálido, en soledad, la gente pierde la cabeza en cuestión de unos pocos años. So, what we are experiencing is a concentration of radio waves. Entonces lo que estamos experimentando es una concentración de ondas de radio. Señala con algo con mucho esfuerzo. Precisely. This is an industrial strength paraboloid. It's meant for forcing dimensions on something that doesn't have them. Needless to say, the frequencies used are out of this world. Exactamente, es un paraboloide de potencia industrial, concebido para forzar dimensiones en algo que no las tiene. Podría decir que las frecuencias que usa son de otro mundo. At the upper limit is the large prime number generator station. It's used specifically for pale latitude compression. That's why you may be hearing some numbers. But you might also hear, or think you're hearing, local radio chatter. En la parte superior de la estación de números primos mayores se usan específicamente para comprimir la latitud del pálido. Esta es la razón por la que escucháis algunos números, pero también escucharéis, o mejor dicho, creéis que escucháis tertulias locales en una radio. She likes telling you about the machine. Keep her talking. Look for an opportunity to break loose. A todo esto, ¿qué coño es el maldito pálido? The pale? It's the end of the world. El pálido es el fin del mundo. ¿Lo has experimentado en tus carnes? Yeah, I stuck my head in there before using it on you. It seemed like the ethical thing to do. Can't say that I enjoyed it. The field was weaker, but I can imagine what you're going through. Sí, antes de usarlo contigo metí la cabeza ahí dentro. Me pareció lo más ético. No puedo decir que lo disfrutara. El campo era más débil, claro, pero me ha hecho una idea de lo que estás pasando. ¿Me quedaré así para siempre? No. Once I shut down the compressor, the pain will end. It may take a few minutes for you to steady yourself, though. It's a bit like waking out of a very confusing dream. No, cuando apague el compresor se acabará el dolor. Aunque podría llevarte algunos minutos recuperarte del todo. La sensación es parecida a despertarse en un sueño muy confuso.
¿Cómo le echaste el guante a algo así? I built it myself. Señala con la cabeza en su aparato de tortura. That's illegal. I'm guessing it's patented. But we are beyond that, aren't we? Esto es ilegal, me imagino que estará patentado, pero creo que ya es un poco tarde para eso, ¿no? Oh yeah. Way beyond. Oh, muy tarde. No se ve a su rayo de la muerte y a los agentes de la ley atrapados en él. Esto está muy bien, pero... hablemos del hombre asesinado. Yeah, let's not talk about that shit. You were hunting me and fell into my trap instead. That's all there is to say about it. Ya, mejor no hablemos de esa mierda. Estáis rastreándome y en su lugar habéis caído en mi trampa. Esto es lo único que hay que hablar. So she thinks of you as hunters, not the cops, and of herself merely as prey. Así que piensa en vosotros como policía, no como policías, sino como cazadores, y ella misma como la presa. Por favor, ¿podrías bajarlo para que pueda preguntarte algo? If you've got something really important to say, you can do it through the white noise. Lo que tienes que decir es tan importante y podrás hacerlo a través del ruido blanco. Continuar. Maldición. El teniente se agarra la cabeza con el rostro contorsionado. God damn it. Mi Alteza se os mira ambos con una repentina simpatía. Fine. If you really want to talk, I can dial it down. I've also got a gun, by the way. Por cierto, si quieres hablar, puedo bajarlo. Por cierto, también tengo un arma. Sale de las sombras a regañadientes. El dolor disminuye. The gun she's carrying is a two-barreled front loader, not like the murder weapon. Porta un arma de fuego de bancarga de 2 cañones, diferente al arma homicida. Well, it doesn't feel much better, but you can form sentences now. Thinking doesn't seem to hurt as much. Vale, no es que sea mucho mejor, pero al menos puedes formar frases. Pensar parece dolerte tanto. Vamos a intentar... ¿Cómo sabías que veníamos? ¿Disparaste a Lely? No, I didn't do it. No lo hice yo. Solo ayuda a significar el linchamiento. Aunque no creo que eso suponga mucha diferencia para ti. ¿Quién me delató? ¿Fue Titus? No, sin duda, él no caería primero. Tienes razón, fue Clash. Ella fue la primera en compartir sus sospechas. Se ve que la tita tenía garras, pero que llegase a esos extremos. Pero es imposible que ella supiera de dónde estaba. ¿Cómo me has encontrado? Tus propios chicos nos dijeron que estabas en la costa. Tu primer intento no ha ido muy desencaminado. Titus and his boys, man. They told us you were on the Nos dijeron que estaba aquí en la costa. Even now, Kim is a paragon of professionalism. He is trying to make a clean cut of telling her she... Incluso ahora, Kim es un parangón de profesionalidad. Está intentando suavizarle el hecho de que la traicionaron. Well, fuck. Those guys liked me, I know it. If this is what happens to people whom people like... Hace una pausa procesándolo. Bah, tomar por el culo. Si esos tipos me apreciaban, lo sé. Sí, esto es lo que nos pasa con los que nos aprecian. Una leve desesperanza asoma a través de su voz. ¿Cómo lo coño lo hacéis para sobrevivir vosotros? Espera, ¿no fuiste tú que me llamó a abrir lata a su mano? No es nada personal, sí que lo sabrí. I did, didn't I? Now you've come for me. Fuck them all the same. Eso se dice sí, pero ahora que habéis venido por mí. Pero que se joden igualmente. Esto que los perdone un poco. Tengo algunas preguntas para ti. Like what? ¿Como cuáles? Ya te he dicho que no fui yo. Una brújula moral fuerte. Todavía quiere tener la oportunidad de dar explicaciones. ¿Te gusta echar el rato en las azoteas? Who doesn't? ¿Y quién no? Oh, you probably mean Claudia's rooftop. Sure, I've hung out there. She's got this great antenna. ¿A quién no? Oh, te refieres a la azotea de Claudia, claro. He estado ahí, tiene una antena genial. ¿Es la única razón por la que estabas ahí? The view's pretty bomb too. But you might say the antenna was the main attraction there, yeah.
along with Claudia. Las pistas también eran un aliciente, pero se podía decir que la antena era la principal atracción además de Claudia. ¿Qué tenía de genial esa antena? It's very powerful. I used it to tune into RCM frequencies. That's how I knew to be prepared for your arrival. Es muy potente, la usaba para sintonizar frecuencias de la MCR, así es como supe que tenía que estar preparada para tu llegada. ¿Entonces afirmas no haber disparado al mercenario desde la azotea? Yes, I'm sure. In fact, the shot couldn't have possibly come from the roof. Otherwise, we would have heard it downstairs. Así es. De hecho, el disparo no puede haber venido del tejado, lo hubiéramos oído desde abajo. No one mentioned hearing any shot. And a rifle like the one used would have been loud. She's right. I don't think the shot. No creo que el disparo viniera del tejado. ¿Tienes coartada para cuando dispararon a Lely? Man, I was with the boys the whole night. I hope they at least bothered to impress that. Estuve con los chicos toda la noche. Espero que hayan tenido la decencia de cortarte eso. Hay 15 minutos que no pudieron explicar. You mean the length of a toilet break? That wouldn't even have been enough time. ¿Te refieres al tiempo de descanso para ir al baño? No habría sido tiempo suficiente. Perdona, nadie tarda 15 minutos en mear. Look, fuck you, man. I might also have stopped by the bar. Mira, que te den por culo. Puede que me detuviese un rato en la barra. Lo que dice es la verdad. Nuestra investigación hace un gesto de dolor ha demostrado que 15 minutos fue tiempo más que suficiente para cometer el asesinato. Wow. Now I'm curious. Please, explain. Ahora sí que me tienes intrigada. Hazme el favor de explicarte. ¿Juegas mucho al pinball? No. Not since I was 14 and hanging out in the only diner in Dardenne. Haven't been into low-risk, no-reward games since moving to the city. No, desde que tenía 14 años pasaba el tiempo en el único restaurante de Darman. Desde que me mudé a la ciudad no he tocado ni un solo juego de bajo riesgo o baja recompensa. Why? ¿Por qué? Había máquinas de pinball en algunas habitaciones, bastante misteriosas del Whirling. Yeah, and probably some ghosts from the time of the suzerain. I'm not really interested in supernatural mysteries. Sí, probablemente algunos fantasmas de la época de Sucerania. No me interesan gran cosa los misterios sobrenaturales. ¿Y qué de ascensores? De acuerdo, no importan los misterios. Hay un camino secreto desde el Whirling hasta la azotea. Don't know it, but also... Aunque... frunce el ceño mientras estudias tu rostro. Estoy hablando de su competencia como agente de policía. The shot couldn't have come from the roof, or we would have all heard it downstairs. El disparo no pudo proceder de la azotea. De ser así, nos lo habríamos escuchado. Tienes razón. Nadie mencionó el dolor que impide terminar la frase. Tienes que darle algo mejor. ¿Te gustaba Clash? Te acercas con drogas para el sindicato. He inspeccionado tu camión. So, Heart of Gold Tommy fucked me over too. Con que hasta el buenazo de Tommy me ha dejado con el culo al aire. En fin, nunca confíes en un músico. Un dolor golpe para ella, sin duda. No, no fue cosa suya, me colé por mi cuenta. Sí, le hice hablar. Se lo parece. ¿Y ahora qué? ¿Vas a arrestarme por tráfico de drogas? Es un incentivo. Tenías un incentivo económico para matar al mercenario. Man, it's to get away from all that murderous shit that I left Jamrock, my previous employer, for the union. Y es para alejarme de toda esa mierda chunga que dejé atrás en Jamrock, donde estaba mi antiguo jefe. En favor del sindicato. El teniente es incapaz de formular su pregunta. Ha evitado deliberadamente nombrar la mafia para la que trabajaba. Puede que lo descubras más tarde. I got lucky being a dispatcher. Never had to do any of the really dirty work myself. This gun has only been used for self-defense against serious scum. Tuve suerte de ser solo una distribuidora. Nunca tuve que hacer el trabajo sucio de verdad. Esta pistola, la mira, solo se ha utilizado en defensa propia contra la escoria de la peor calaña. Gira el dial de solo 1 milímetro. Ahí está, ahora será más fácil llegar a la máquina. Pero si nos está amenazando con ella. Based on what I've heard about you,
Sois escoria, responde sosteniéndole la mirada. There's a sinister note La nota siniestra en su voz, incluso con el arma y el compresor te tiene miedo. She's afraid of you. Tienes un arma. And? ¿De dónde la has sacado? ¿Tienes de avancarga? ¿Tienes alguna otra en algún lugar? Sure don't. No. ¿No tienes un arma de retrocarga? No. No. This is such a wipeout. Esto es un desastre. Ya. ¿Conocí las armas? ¿Rifles antiguos? No, they're not practical. No son prácticas, así que rompen demasiado a menudo. Como poner la prueba de dolor, hay otras pruebas son las que quiero preguntar. ¿Dónde has sacado el arma? La tienda de armas. ¿La tienda de armas? Trigger Happy Jack. Ya gatillo fácil. ¿En serio? Ya gatillo. What did you think? That I'm going to squeal on my gun supplier? Sorry, I'm not that kind of gal. ¿Tú qué crees? ¿Que voy a delatar a mi proveedor de armas? Lo siento, pero no soy ese tipo de tía. Hay otras pruebas con las que quiero preguntar. Yeah, evidence. Tienes un arma. And? ¿Qué clase de arma es? A Nactway 80 front loader. Two-barreled. Not really what you were looking for, I'm guessing. Una Natche 80 de avancarga, de 2 cañones. Supongo que no es lo que buscabas. No coincide. Vale. Yeah, evidence. ¿Dirías que él era una persona agradable? I didn't like him. Hardened mercenaries aren't particularly likable. No me gustaron. Los mercenarios curtidos no son particularmente atractivos. ¿No hay nada más personal que tuvieras contra él? Quizás su manera de relacionarse con las mujeres. You think I was envious of his conquests? Look, pussy's not a problem for me. And definitely not a reason to off someone. ¿Crees que siento envidia de sus conquistas? Mira, un coño más o menos no me supone ningún problema. No es una razón para matar a alguien. See her confident gaze, her toned arms. Yeah, she wouldn't have had much trouble in the intimacy department. Observa su mirada confiada, sus brazos tonificados, sí. Y habría tenido muchos problemas en lo que a intimidad respecta. Tenía otras preguntas. I'm listening. ¿Te gustaba Clasje? Mucho. I considered her a good friend. Te considero una buena amiga. Eres... Pero quería ser algo más que amiga. Oh, so that's where you were Así going es donde with quieres this. ir con eso, sí. Dijo que querías huir con ella. That's a very sentimental way of putting it. We both had pasts who didn't want to catch up with us, and we enjoyed listening to music together. Why not go on a road trip? Una forma muy sentimental de plantearlo. Las dos teníamos un pasado del que queríamos huir y disfrutábamos escuchando música juntas. ¿Por qué no hacer un viajecito por carretera? The lieutenant watches her expectantly, occasionally shaking from the pain. El teniente la mira expectante, temblando ocasionalmente por el dolor. Okay, fine. I was into her. Clausy was into me too for a time, I know it. We even fooled around once. And yeah, after that I thought maybe we could make a go of it. Vale, está bien. Pon los ojos en blanco. Me gustaba a Clasje. A Clasje también le gustó. Le gusté. Durante un tiempo. Lo sé. Incluso nos liamos una vez. Y sí, después de eso también tal vez... Pensé que tal vez podríamos intentarlo. Clasje only said they maybe kissed. Someone is lying here. Solo digo que se besaron, alguien miente. Oh. Entonces, ¿qué pasó? She rejected me with some wishy-washy bullshit about how she was confused because she felt so close to me and valued my friendship so much and how guilty she felt for leading me on. Me rechazó con chorradas varias, como que se sentía muy cercana a mí, valoraba mucho mi amistad, lo culpable que se sentía por darme falsas esperanzas. I knew that wasn't the whole story, but thought, fine, I'll take it and move on. Sabía que algo me ocultaba, pero me dije a mí misma, bueno, la aceptaré y seguiré adelante. Ni mala fe, no le supuso ningún problema. Clash dijo que te enfadaste mucho cuando empezó a coquetear con él y que la amenazaste. Yeah, one time when we'd both been drinking, I said some heated things about how dangerous her patterns with men were.
Sí, una vez que estábamos bebiendo le comenté de forma acalorada lo peligroso que era su comportamiento con los hombres. I was a little worried she'd blow it out of proportion in her head. All the drugs she was doing can make you feel like you're living in a DeLorean tragedy. Me preocupaba un poco que hiciera una montaña de un grano de arena. Con todas las drogas que se estaba metiendo, debía sentirse como en una tragedia doloriana. Vale. Y a pesar de todo, ¿le ayudaste con el linchamiento? Yeah, the girl seemed terrified. The merc was beyond caring what happened to his mortal coil. It was a no-brainer. La chica parecía aterrorizada. Al mercenario se la sudaba lo que sucedería con su cuerpo. Era algo evidente. Hay otras cosas que quiero preguntarte. Go ahead. Adelante, tú harás lo que haces con tu cuerpo. And mine too, he thinks. But keep on. This Vale. must be done. Retrocedamos un momento. Yeah? Where? More questions before doing anything. Si tú no mataste al mercenario, ¿quién fue? How should I know? As I keep saying, he already had a bullet in his head when I got to him, and there hasn't been any useful gossip over the radio. Y yo qué sé. No dejo de repetir que ya tenía una bala metida en la cabeza cuando llegué, y no he oído ningún chismorreo útil en la radio. Those rings around her eyes. Her tired voice. She's been staying up late, listening in on the conversations crisscrossing Martinez. Esas ojeras, su voz cansada, ha estado trasnochando, escuchando todas las conversaciones que atraviesan Martínez. ¿Radio policial? ¿Ha seguido el caso? Y que no, ¿sabes? Todavía lo veo ahí en la habitación de Clash de costado. He was still warm, but the bluish light coming through the broken window made him look as though he'd been dead for a while. Estaba temblando, pero la luz azulada de la ventana rota hacía que pareciera que la llevaba muerto un buen rato. El domingo por la noche, ¿qué pasó? Cuéntame tu versión. Con cautela, como pidiendo tu sinceridad. Está bien, solo queremos... Después de terminar la frase. Vale, no te vayas a morir. Estaba hablando de chorradas con Hardy y los chicos. Estaba hablando de chorradas con Hardy y los chicos, bebiendo unas cervezas como siempre, y entonces llega Clash, completamente pálida y temblando. Se sienta con una copa en la mano intentando calmar sus nervios, así que voy y me siento a su lado. ¿Te dio la impresión de que fuera colocada? Oh, sí, hasta las trancas. No le vi mucha importancia, ya la había visto agarrarse una buena en otras ocasiones. This woman has seen people OD. Glacia wasn't quite there yet. So why worry? Esta mujer ya sabe lo que es la sobredosis. Clash no había llegado a ese extremo, así que ¿para qué preocuparse? Clash dijo que supiste inmediatamente que había pasado algo. No, I really didn't. She's not that easy to read. I just assumed she'd done too much blow. It wouldn't be a first for her. But no such luck. She was in some deep shit. No, no tenía ni idea. Ella no era tan fácil de descifrar. Di por hecho que se había pasado con la farlopa, como otras tantas veces. Pero no fue así. Se había metido en algo muy gordo. She asked me to come upstairs. The merc she'd been going with was lying on the bedroom floor, dead. I knew she couldn't get the authorities involved, so yeah. Me pidió que subiera. El mercenario con el que se veía estaba tendido en el suelo del dormitorio, muerto. Se veía que ella no podía meterse en líos con las autoridades, así que sí. Hizo que pareciera que la habían ahorcado. Clash dijo que ya tenías un plan preparado cuando llegaste a la habitación. A Clash le pareció raro que se te ocurra un plan tan rápido. What? No. Faking a lynching was her idea. ¿Qué? No, fingir el linchamiento fue idea suya. Está infectada, no le sorprende que la delataran, pero sí que la incriminen. ¿Dices que fue idea suya? Yeah, in cold blood. It really surprised me how quickly she was able to get a hold of herself once we got up there. It was like she was another person. The party girl was gone. Sí, a sangre fría. Me sorprendió la rapidez con la que fue capaz de recomponerse cuando llegamos arriba. Parecía otra persona, no le quedaba ni rastro de la chica colocada. She asked me to help her drag him into the shower so she could wind the shower head around his neck to fake lividity. Then she dressed him while I went to get the Hardy Boys. Me pidió que la ayudara a arrastrarlo hasta la ducha, para poder así ajustar la alcachofa alrededor de su cuello y fingir la lividez. Después se quedó vistiéndolo mientras yo fui a ayudar a los Hardys. Sí
que eso también fue otra malacia. Ingeniosa. Ingeniosa. Sí, la verdad. No sé si admirarlo o preocuparme. ¿Crees que fue ella quien mató a Lily? Desde abajo no se escuchó nada, ningún disparo, nada. But even if this is true, weren't you worried this lynching might lead to... Pero incluso si eso fuera cierto, ¿no le preocupaba que el linchamiento pudiera conducir a una guerra? ¿Guerra? Se me pasó por la cabeza, sí, pero de todos modos la muerte del mercenario traería repercusiones. Aunque tal y como están las cosas, no quiere hablar de ello, pero no porque tenga algo que esconder, sino porque no quiere cargar con la culpa. Si tú no lo mataste, ¿por qué te escondes? Debí llegar a la ciudad, no iba a quedarme a esperar a que me interrogara un maldito agente de la puta madre. ¡Hostia puta! Sí que esto es lo que temía decirle a Tito, este poli. Ah, soy un poli corrupto. Oh. Ese extraño y bastante miedo te está acechando, miedo de ti mismo. ¿Qué te refieres con un agente de la puta madre? Yes, you. Everyone says you're his peon, his human can opener. Oh, sí, tú. Todo el mundo dice que eres su peón, su abrelatas humano. A través de un fuerte dolor de cabeza oyes al teniente murmurar algo para sí. ¡Qué mierda! ¿Y por qué yo? A través del ruido blanco. De pronto este sit es especialmente doloroso, como si hubiera explotado una vena. ¿Quién es todo el mundo? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Todo el mundo del Jamrock. La poli y los delincuentes. ¿Por qué te crees que estoy atrincherado en este agujero con un puto rayo de la muerte preparado? Te estaba esperando. Si sabe esto sobre ti, también debes saber tu verdadero nombre. La puta madre, he oído hablar de él. Es peligroso, ¿verdad? ¿Es una broma o una amenaza? Supongo que ambas. Ninguna, era una pregunta de verdad. Ya, claro. No te crees. La puta madre. Seguro que la puta madre te lo explicará en persona muy pronto. De todas maneras, ¿qué le hiciste a esa tal madre? You think the biggest player in Jamrock appreciates competition? And now I have Harry Can Opener in my lair. Fucking Titus. Ha estado en mi camión. ¿Te crees el mejor jugador de Jamrock que aprecia la competición? Y ahora tengo al puto Harry Latas en mi guarida, puto Titus. No cambies de opinión tan fácilmente. Sigue viéndote como una amenaza. Cuando llegué a la ciudad, ¿había alguien más conmigo? Yeah, you had your death squad with you. What happened to them anyway? Te acompañaba tu escuadrón de la muerte. ¿Qué ha sido de ellos a todo eso? No sé quién estaba en el escuadrón. Well, it wasn't this scrawny dude. You had 2 guys and a lady. The guys looked pretty buff. Lady wasn't bad either. Bueno, este blancucho no. Había 2 tipos y una chica. Los hombres parecían bastante musculosos, aunque la chica tampoco se quedaba atrás. ¿Qué más puedes decirme? One of the guys seemed chipper, a blonde. The other had a brooding something or other about him. And the woman was the only one in uniform. All were carrying. Uno de los tipos parecía animado, uno rubio. El otro parecía no sé qué taciturno. Y la mujer era la única que vestía un uniforme. Todos iban armados. ¿Te suena? Ni idea de quiénes son, literalmente. Satellite Officer Vic Blair looks out of the window grimly, then puts his coffee down and turns to Patrol Officer Miller. We can either take a room here in the Whirling or go home for today. El agente satélite Vic Mac mira por la ventana con el rostro sombrío. Deja su café y se dirige al agente de patrulla Winot.
Podemos alquilar una habitación aquí o en el Whirly y no volver a casa. Let's go home, John. Nothing's going to happen today, she responds quietly. Vamos a casa, Jen. No pasará John nada. takes his Blumberg off. Call Hiddleston. He can give us a ride. Dale un toque a Hiddleston por si se nos acerca. Creo que los conozco. Están en Martinez. Friction, lock, set. Don't leave me here. Please delete. Compresor de latitud. Fantastic. I've got to get on the road. Then you can go find your friends. Unless you have anything pressing to ask me. Fantástico, yo tengo que volver a la calle y tú podrías ir en busca de tus amigos. Al menos que tengas algo más urgente que preguntarme. ¿Sabes algo sobre el búnker de aquí al lado? What bunker? El escondite comunista de aquí atrás. Don't know anything about it. No one's been around since I set up camp. But I'm sure I'm not the first vagabond to... Idea, no sé qué ha pasado nada para aquí desde que acampé, pero seguro que no soy la primera vagabunda que... Tu voz se pierde en el ruido blanco de tu cabeza. Sientes como si una aneurisma te acechara. Vale, no puedo soportarlo más. Hay que quitarlo. We did it. The compressor lies broken on its side. It's quiet in your head again. It still hurts like hell, but... Lo lograste, el compresor yace a un lado hecho añicos. Tu cabeza está de nuevo en silencio. Todavía duele de la hostia, pero... ¿Los fuegos artificiales, Kim? La mujer contempla la máquina evaluando el daño. Le tiembla la mano. Oh, fuck it. Vaya mierda. Pone el cañón del arma en la boca. Mierda. Retórica. 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 ¿Dónde estás, retórica? Igualada. Uf. No me puedo poner más. Vamos a intentar impedirlo. Mierda. Ya saber qué decir. Ya has pasado por esto. ¿Qué hago aquí plantado como un pasmarote? Because you've misread the situation from the beginning. Ahora tiene un dedo en el gatillo. Dame una idea, dame una idea. No, wait. Aquí te llega una manera de conectar con ella. Entiendo tu dolor. Ahí me han decepcionado una mujer. Toma. Le dedica una sonrisa incrédula. Exhala fuertemente su cabeza. Sacó de su cabeza y aprieta el gatillo. Mientras observa, su cerebro se desparrama por un cabello de neón. Mierda. ¿Qué acabamos de hacer? Nuestro trabajo. Ya ha salido muy mal. Ahora toca limpiarlo. Está muerta. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo se puede ser tan frío? Se ha suicidado. No he podido disuadirla. Lieutenant Yefreitor Dubois, control your emotions. We did our job. This won't be the worst thing that happens on this case. Believe me. You can't let this break you. Teniente Yefreitor Dubois, contrólese. Hemos hecho nuestro trabajo. Esto no será lo peor que pase en el transcurso de este caso. Créame, no puede dejar que esto le afecte. There is no coming back from this one. It will stay with you. No hay forma de escapar de esto. Siempre estará contigo en tus pesadillas. También puedo hacer trampa. Pero también guardar. Retórica es intelecto, ¿no? Vale. Vamos a hacer una cosa. Vamos a intentar hacer trampa. ¿Qué es? ¿Qué va a ser? Esto. Fumarnos un pitillo.
¿Puedo fumármelo o qué? Ahora, intelecto aumentado, perfecto. Salud dañada, sí, ya me lo imagino. Suddenly, your entire body is paralyzed. Vale, I know perfecto. you can't say it's a pleasure, officer. I was really hoping not. As she says the word officer, you feel a spark Sepárame los in your oídos. body. That's not going to help. You don't focus on the pain. Focus on doing your job. Tell her she's under arrest. I'm using a pale. The blasted from that pale emitter. That Saw my. A pale signals are so precisely at the upper limit. she likes telling you about the machine. The pale? It's the end of the world. I built it myself. That's the Oh yeah. Way beyond. No. Yeah, I stuck my head in there before using it on you. It seemed, yeah, let's... So she thinks of you as hunter. If you've got... God damn it. Vamos a hacerlo fine. todo lo rápido que Gun podamos. well. There's only be careful when you make your move. Tenemos un That'll be 72%. it. Questions. Dispararte a Lely. No. Who ratted me out, by the way? Was it Titus? Oh, but she couldn't have known I was on the coast. Titus and even that. Well, Es larga esta conversación, how the fuck did the rest of you get by? I did, didn't I? That did make her forgive them a little. What shit? A strong moral compass. I didn't like him. Hardened mercenaries aren't particularly you think I would... See her confident gaze, her toned arms. Yeah, sure. I hate to be she didn't hate him, okay? Plenty of broken people who don't... I'm listening. Man, I was with the boys. You mean the length of a toilet break? That... wow. Now I'm curious. Please. Don't know it. Evaluating your... The shot couldn't have come... she has a... That didn't go super well. You've got to lay something better on her. I considered her a good friend, yeah. Oh, that's a very... The lieutenant... What? Okay, fine. Clausia only said they maybe kissed. Someone is lying. If that's what... Seriously, just move on. Really? Is that blood on the ground before you? Yeah, really? She rejected... I knew that wasn't the... No ill will then. Vale, vamos a ver si... Yeah, I was a Enfadar, little worried. By the way, DeLorean tragedies are still held in high regard for innovation. Yeah, the girl seemed terrified. The Merc would be, go ahead. And mine too, he thinks. But keep on. This must be done. Yeah? More questions before doing anything. How should I... Those rings. What is red? Who hasn't? He was still warm. She eyed. It's okay. All right. She sits down with a drink, trying to... No, she asked me... You made it look like he'd been hanged. What? She looks... Yeah, she... She lied to you. Yeah. La cachofa que ingeniosa. War? She doesn't... Fuck it. I'm not responsible for these people after what they did to me. I saw... So this is that strain... Yes. Through the sudden sharp pain in your head. Fucking hell. Voy fatal, bad suddenly. Felt ¿Cómo like lo a sabes? exploded. Oh, yes, they do. If she knows that about you, Harry Dubois. so she knows you. All of this just... I don't know. Sounds pretty convincing to me. Is that a joke or a threat? Yeah, sure. She doesn't... I'm sure La Puta Madre himself... You know what... She's not... Wait, one thing. Possibly small, but she said you rolled into town. Was that you? Había alguien más conmigo. No sé qué fue de ellos. ¿Quién estaba en el escuadrón? ¿Más puedes decirme? No, satellite off. Let's go home, John. Nothing's going to happen today, she responds quietly. No, no me suena de nada. Well, she means it. You better make your move soon. ¿Cómo sabías que I heard veníamos? you in the passages, and I've been preparing. So you found my shack. Her tone is bitter. ¿Estás preparándote para lo peor? That's her admitting the bullet was an emergency exit. What bunker? Don't know anything. Voy súper mal, pero bueno.
How should I know? Those rings. Who hasn't? He was still warm. But the bluish light coming through the broken window made him... She eyes. It's okay. All right, don't kill... She sits down with a drink. Oh, yeah. This woman has seen. No, she asked... You made it look like he'd been hanged. What? No. She looks... Yeah, and she... She lied to you about that, too. Yeah. As I keep... War? She doesn't... Fuck it. I'm not responsible for these people after what they did to me. Bueno, a ver si tira. Estamos muy reventados, ¿eh? You did it. The compressor lies broken on its side. It's quiet in your head again. It still hurts like hell, but she looks at the machine. Oh, fuck it. Se pone el cañón de arma en la boca. No, mierda. Retórica desafiante, espera. Ahora soy una retórica. Retórica 6. You should know the words to say. You've been here yourself. Joder. Ya. Vamos a tener que volver a probar. Ah, maldita sea. Vamos a tener que repetirlo todo. Espérate, antes de esto, ¿lo tenemos todo? Sí, tengo. Estoy fumeti. Y sí que. Umbral de dolor. Creo que sí que umbral de dolor. Umbral de dolor, ¿dónde está? Es constitución. Tengo una resistencia de mierda, por cierto. Volvamos a ello. I know your feel can't say it's a pleasure, officer. I was... As she says the word officer, you know, buddy, that's not going to help. Don't focus on the pain. Focus on doing your job. No, I'm using a... The blasted from that... Saw my... A pale signals are... So... Precisely. At the upper... She likes telling you... The pale? It's the end of the world. I built it myself. That's it. Oh, yeah. Way beyond. No. Yeah, I expect... Yeah, let's not... So she thinks of you as humble. If you've got something... God damn it. Fine. If you... The gun she's carrying, well, there's only 3. Be careful when you make your move. That'll be... No, who ratted me out, by the way? Oh, but she couldn't have known I was on the... Titus and his... Even that... Well... A dull... How the fuck did the rest of you get by? I did, didn't I? That did make her forgive them. Like what? A strong moral. I didn't like him. Hardened mercenaries aren't particularly... You think I would... See her confident gaze. Her tone. I'm listening. Man, I was... You mean the length of... Wow. Now I'm curious. No. Why? Don't know it. But all... Evaluate. The shot couldn't have... She has a... That didn't go super well. You've got... And? Sure don't. A breech loader? No. This is such a wipeout. Yeah. Evidence. I considered her a good friend, yeah. Oh. That's a very... The lieutenant. Okay, fine. Glasia only said they... If that's what she... Seriously. Just... She rejected... I knew that wasn't... No ill will there. It wasn't a problem for her. Yeah. I was a little worried... By the way, DeLorean tragedies... Vale, hemos hecho esto un poco. Vale, perfecto. For innovation in language... Yeah. The girl, go ahead. And mine too, he thinks. But keep on. This must be done. So... That really maybe twist the knife. Just in case. Okay, great. Beneath it, she's relieved Tommy didn't betray her. That's... Man, it's to get a... She deliberately... I got lucky. There. It's going to be easier to reach the machine now. You won't get to. There's a sinister note in her voice. Even with... Yeah? More questions before doing anything.
Más preguntas antes de continuar. I saw you. So this is that strain? Yes. Through the sudden sharp pain in your head. You fucking hell. It's especially bad, son. Everyone in... She knows that about you. Is that a joke or a threat? Yeah, sure. She doesn't. I'm sure La Puta Madre himself will explain it all. Yeah. Other questions. What? Don't know anything. Estoy muy mal, Hay que... ¿Qué pasó? Cuéntame tu versión. It's okay. All right. She sits down with a drink, trying to steady her nerves. So I grab a... No, she asked... You made it look. What? She looks... Yeah. She lied to you. Yeah. As I keep... But... War? She doesn't... Fuck it. I'm not responsible for these people after what they did to me. I heard you in the past, so you found... Her tone is bitter. She thinks she's been... I was. That's her admitting the bullet wasn't it. How should I know? Those rings are... Police radio? Who hasn't? He was still warm. But the bluish light coming through the broken window... I saw you... So this is what you... That strain... Yes. Through Otra the vez. sudden sharp pain in your Mierda. head. Me estoy haciendo daño a mí mismo. Hell. It's especially bad suddenly. Everyone in Jerem... She knows that about you. She must know you're... Is that a joke or a threat? I'm guessing. Of you? No, not really. You've been to my... She's not... Wait. One thing. Possibly small. Yeah. You had your deaths... Sure you do. Well, it wasn't this... One of the guys... That sound about... No, satellite off. Let's go home, John. Nothing's going to happen today. She responds quiet. Well... She means it. You Por el dolor. Vale. Ahora sí. Estoy muy hecho polvo, pero mucho. Lo malo es que no puedo guardar justo antes, ¿sabes? Siempre nos estamos comiendo 10 minutos. You did it. The compressor lies broken on its side. It's quiet in your head again. She looks at the... Oh, fuck it. Vale, vamos a tener que subir retórica. She's truly desperate. She thinks she has no other options. Está completamente desesperada. Cree que no le queda otra opción. Tienes que plantear la alternativa. ¿Cuáles son las opciones? You know. Por favor, levantar las manos. Vete y ya está. She stares at you, frozen. The gun No me la boca y los ojos. Algo la hace cambiar. Eyes filled with dark intensity. Then something shifts in her. Te mira fijamente paralizada con el arma en la boca y los ojos llenos de una oscura intensidad. Algo la hace cambiar. Gratitude, doubt. She's still ready to go. Gratitud, duda, sigue estando lista. Her neck and shoulders relax. Así como la tensión con la que agarra el arma. No tienes por qué hacerlo. No es la única salida. Voy a dejar que te vayas. Vete, coño, antes de que cambie de opinión. She runs past you, then past the lieutenant, and pasa corriendo junto a ti into the darkness y al teniente of the hasta que tunnel. desaparece en la oscuridad del túnel. Good call. Bien hecho. El teniente aún está un poco inestable. He hecho lo que he podido. I would have done the same. Yo habría hecho lo Had I mismo. not been incapacitated. De no haber estado incapacitado. Creo que no fue ella. Her tent. We should check it out. Ahí está su tienda. Deberíamos echarle un vistazo. Señala el fondo de la cueva. Y aquí, con todo esto, lo vamos a dejar por hoy. Que creo que hemos hecho bastante. Y además la cosa se acaba de liar de verdad. Porque sabemos que Claye es la asesina de verdad. Bueno, no es la asesina, pero me he estado mintiendo demasiado. Y probablemente haya sido alguno de los mercenarios. Tiene toda la pinta. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.